creció, quiere tirar la flecha, le toca a él probar. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. El tema de hoy va a ser Cuba Debate, Análisis Económico y Social. Y tenemos a dos asociaciones que lo han organizado. Por una parte Students for Liberty y por otra parte la asociación Carlos Marx. Students for Liberty trae al periodista y tertuliano Fernando Díaz Villanueva y la asociación Carlos Marx trae el historiador y activista social Javier Sánchez Arroyo. El debate va a estar dividido en dos bloques. El primer bloque va a ser a nivel social, democracia y libertades fundamentales y va a constar de 2 exposiciones de 10 minutos y después réplicas, y el segundo bloque va a ser más a nivel económico y van a ser 2 exposiciones de 6 minutos y a continuación réplicas. Así que va a comenzar Javier con su exposición de 10 minutos, así que cuando quieras. Bien, buenos días a todos, a todas. Gracias a los promotores por organizar el acto, lógicamente a la agrupación estudiantil Carlos Marx por invitarme. Y voy a ir al grano porque tenemos poco tiempo, estamos en una facultad de Ciencias Políticas y seguro que la mayoría de vosotros y vosotras conocéis las tesis que argumentan que vivimos bajo una ilusión del Estado de Derecho, de vivir en democracia y en Estado de Derecho, y que en realidad vivimos bajo regímenes, estados de excepción en los que a la izquierda anticapitalista se le permite existir a condición de que no tenga la capacidad de intervenir en el rumbo que marcan las instituciones económicas totalitarias, e incluso se le permite presentarse a las elecciones siempre y cuando no tenga derecho a ganarlas, o que si las gana haga política de derechas, porque si no sobrevendrá un golpe de Estado. Luego podemos poner múltiples ejemplos de estos. Según esta tesis, el capitalismo hurtado ha robado el concepto de democracia, mientras que otros argumentan que democracia, según ese significado etimológico al que constantemente se apela, nunca ha hecho honor a ese nombre, y ni bajo la democracia griega ni bajo la forma burguesa, por supuesto, y que reivindicar la auténtica democracia es poco menos que una entelequia filosófica, como digo, no reivindicable. Esta discusión o esta forma de la discusión es relativamente reciente quizá, pero podemos remitirnos a textos ya clásicos en los que vemos definiciones demoledoras de la democracia burguesa como la forma más acabada, más evolucionada de la dictadura del capital. Me refiero a todo esto para empezar porque para entender el sistema político en Cuba, en primer lugar debemos entender el nuestro propio y no partir de falsas ilusiones, y en segundo lugar porque sea lo precisas que nos parezca cualquiera de estas posiciones, lo cierto es que por estrategia o por convencimiento en Cuba se adopta la primera de ellas, la que reivindica el concepto de democracia. Recomiendo en este punto el texto estupendo de Ricardo Alarcón, sabéis, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Cuba y la lucha por la democracia. Haré esto en varias ocasiones porque me parece de respeto, ya que tenemos poquito tiempo, mencionar algún texto para que profundicéis quienes queráis hacerlo. Y enlazando este concepto con el segundo aspecto, con el tema de la educación, vemos cómo se perfila la democracia ya desde los primeros momentos de la revolución. Ya decía ya en 1959 Osvaldo Dorticós, presidente cubano de entonces: hemos ganado el derecho a ser libres, pero no seremos definitiva y totalmente libres sino cuando alcancemos la absoluta libertad e independencia económica, y no habrá tampoco en nuestra patria libertad mientras exista un niño o un adulto que no sepa leer y escribir. Como ya sabéis, la máxima de José Martí, ser cultos para ser libres, preside toda orientación educativa y política en la isla. De hecho, en Cuba resulta obvio, por lo tanto, que tener acceso a una vivienda, a una educación y a una sanidad públicas no son los ingredientes de una democracia digna de tal nombre, sino su precondición indispensable. Sin ello no podemos hablar de democracia. Y así también lo expresaba Armando Hart, como sabéis, ministro de Educación, por aquel entonces: basar la democracia solo en la existencia de estructuras institucionales es un simplismo en el que no incurren los revolucionarios. El fundamento de la democracia está en la justa distribución de la riqueza y en la completa formación educativa de los ciudadanos. Tengamos en cuenta que en 1958 en Cuba había un 31% de población adulta analfabeta, que había más de 800.000 niños que no iban a la escuela de entre 5 y 15 años. Para hacer frente a esto, solamente en el año 1959
se pusieron en marcha más de 5.000 aulas, la mayor parte de las cuales en antiguos cuarteles militares, el más famoso ya sabéis, quizá el cuartel Columbia, rebautizado por Camilo Cienfuegos Ciudad Libertad, pero también en otros 69 cuarteles. En 1961 se llevó a cabo la campaña de alfabetización, fueron alfabetizados 1 millón de adultos, y en diciembre de ese año Cuba ya se declaraba territorio libre de analfabetismo. Actualmente, el quinto país del mundo en tasa de matrícula universitaria es Venezuela, ha adelantado muchos puestos. Grecia es el cuarto, Finlandia el tercero, el segundo es Corea del Sur. Podéis adivinar cuál ocupa el primer lugar. Lógicamente, en los primeros años de la revolución se produjeron los cambios más drásticos. A la altura de 1958 había algo más de 800.000 matriculados en el sistema educativo, mientras que en 1975 ya había 3 millones. En el 58 el país produjo alrededor de 1 millón de libros, en 1967 ya se producían 8 millones y en 1975 35 millones. Para esa fecha Cuba disponía ya de 319 bibliotecas públicas y 3.200 escolares. Hablamos de que la inversión en educación en Cuba, en relación al PIB, es la más alta del mundo, con el 12,9%. Para daros una idea comparativa, Dinamarca el 8,7%, Islandia 7,6%, Venezuela, Bolivia 6,9%. La Unión Europea se mueve en torno al 5,3% y España le dedica un 4,7%. Es también el único país de América Latina con educación pública gratuita, incluidos los libros, la comida y hasta un pequeño estipendio a partir de cierto curso. Todo esto, estoy citando cifras para dar datos objetivos, pero no son frías. Esto es gente detrás, que puede aprender a leer, que puede tener acceso a un médico, que no muere de hambre. Cuba es también el único país, no el único, es uno de los 8 países de América Latina que tiene el hambre erradicada, pero sí es el único en el que no existe desnutrición infantil, incluidos los propios Estados Unidos. Y enlazando el tema de la educación con el tema de la salud, tenemos ahí 80.000 alumnos estudiando ciencias de la salud, de los cuales 10.000 son extranjeros o extranjeras de 126 naciones, también gratuitamente, a los que eso sí se les exige el compromiso de volver a ejercer en sus lugares de origen. Cuba tiene también la más alta tasa de médicos per cápita, aproximadamente 1 por cada 130 habitantes. La tasa de mortalidad infantil está en torno al 4,2 por 1.000 nacidos vivos, la tercera del mundo y la más baja del continente, también por delante de los Estados Unidos, y la esperanza de vida está en torno a los 78 años, aproximadamente 30 más que en el vecino Haití, por poner un ejemplo. Pero es que en Cuba la expresión de Martí, patria es humanidad, no es solamente un decir, que por cierto reza en el Palacio de las Convenciones de La Habana, y por eso los médicos cubanos llevan hechas más de 3 millones de operaciones de ceguera evitable en el marco de la Operación Milagro en 10 años, en 14 países de América Latina. La propia OMS dice que 8 de cada 10 cegueras es evitable, que por cierto coincide su mapa con el de los países pobres. 90% de los ciegos están en países pobres. En los 80s se dedicaba el 0,72 para ser más preciso del PIB a la ayuda al desarrollo. A la altura del 2004 ya era el 2%, para comparar con las reivindicaciones de aquí. Cuba tiene hoy en torno a 50.700 cooperantes en 66 países de América Latina, Asia y África, y en 40 de ellos asume todos los gastos, mientras que en el resto de los otros 26 sí hay una contraprestación económica, pues en países como Venezuela, como Brasil, como Sudáfrica, que sí tienen esa capacidad económica. Si incluimos los cooperantes en educación, sumarían 64.300, algo más, en 91 países, y de hecho ya son 9 millones de personas fuera de su territorio, me refiero, los que han sido alfabetizados en 28 países gracias a los programas cubanos, el Yo Sí Puedo, famoso, que quizá os suena, y que ha sido aplicado incluso en países entendidos de primer mundo como Nueva Zelanda, Australia o España, aunque parezca curioso o extraño, en Sevilla en concreto. Por dar algún dato que os sonará también, 1,5 millones de personas alfabetizadas en Venezuela, algo más de 800.000 en Bolivia. Por eso digo, y voy acabando, en definitiva Cuba ha sido y es el faro, el referente para países anteriormente colonizados, para casi 4/5 partes del planeta,
y, simétricamente, el enemigo mortal de los países excolonizadores o todavía colonizadores o que apuestan por la neocolonia, y solo en ese contexto es en el que se puede entender la información o desinformación, el conocimiento, entre muchas comillas, que nos llega aquí sobre ella. Bueno, yo creo que Cuba es un faro, sí, pero es un faro de lo que no se debe de hacer. Es un ejemplo negativo, lo cual es bueno porque significa que para que un país prospere tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho Cuba en los últimos 56 años. Me voy a ceñir exclusivamente a la parte de democracia y libertades fundamentales para pasar al desarrollo humano más tarde, el segundo bloque. La democracia, bueno, democracia se puede definir de mil maneras. Nosotros entendemos, los liberales lo entendemos de una muy concreta, que es en torno a la cual juzgamos las democracias o las no democracias. Por eso decimos que lo de Franco fue una dictadura y no una democracia, a pesar de que se autodenominaba democracia orgánica. En Cuba no existe más que un partido político. Eso nos está diciendo que cualquier otro partido está fuera de la ley. No existe. ¿Aceptan el Partido Liberal? No. ¿Aceptan el Partido Socialdemócrata? No. ¿Aceptan el Partido Conservador? No. Es más, ¿aceptan algún partido que no sea el comunista? ¿El Partido Comunista de Cuba? ¿Solo esa denominación en concreto? No. Digamos que hay elecciones, pero elecciones en las que solo se puede votar a un partido y a una idea en general de país. No existe ningún otro movimiento permitido más allá de los límites que fija el partido único. Es un país donde no existe la libertad de expresión, o al menos la libertad de expresión como la entendemos nosotros. Es decir, poner verde al gobierno donde te apetezca y cuando te apetezca, sin consecuencias para tu integridad física o que te metan a la cárcel. Miren, no lo digo yo, esto lo dice Amnistía Internacional. Prácticamente todos los organismos internacionales que se encargan de estas cosas. Tampoco hay libertad de prensa, como no la hay de expresión, no la hay de prensa, no la hay de opinión. La situación de la libertad de prensa en Cuba, según Reporteros Sin Fronteras, insisto, no es una cosa mía, es de muy grave. Está en el puesto 169 de 180, creo que es entre Yemen y Djibouti, una cosa así. Es decir, escribir, si decía Larra que escribir en Madrid a llorar, escribir en Cuba es que te metan entre rejas. Y eso lo pueden testificar muchos periodistas que han tenido que pasar a lo largo de los últimos 56 años por la cárcel o por los campos de reeducación, etcétera, ¿no? No es algo que yo no lo he padecido, afortunadamente, porque ni soy cubano ni he estado nunca allí. Es más, detienen periodistas. Esto es un hecho. Y los detienen y los procesan por delitos de opinión. Insisto, no es una opinión mía que yo estoy diciendo aquí, es un hecho y podemos remitirnos a la hemeroteca de los últimos 60 años. Otra cosa, no hay más periódicos que los exclusivamente estatales. Cualquiera de vosotros y yo no podríamos en Cuba fundar una radio, por ejemplo, o un periódico, o una televisión. No podemos porque, bueno, la propiedad privada está prohibida y muchísimo más la propiedad privada de medios de comunicación, que son los medios de comunicación privados uno de los garantes del pluralismo y la democracia en sí. Más. En Cuba tampoco hay independencia judicial. En teoría sí, en teoría la Constitución reconoce la independencia del judicial, pero luego en otro artículo, en concreto en el 121 de la Constitución de Cuba de los años 70, dice que está sometido el Poder Judicial, literalmente que está sometido al Legislativo, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es como llaman allá el Congreso de los Diputados. Esta Asamblea está a su vez sometida al Consejo de Estado, para el que siempre y en 56 años han sido elegidos los hermanos Castro, como presidente y vicepresidente. Entonces, decir que hay justicia independiente cuando la propia Constitución consagra la dependencia directa del Consejo de Estado, es decir, de los hermanos Castro, pues es un tanto aventurado. Y luego, de hecho, no la hay. No la hay porque contiene peculiaridades del sistema judicial cubano, como que los jueces puedan ser parlamentarios. Eso es una aberración, un disparate. No se pueden mezclar los poderes de esa manera. Nos quejamos en España con razón de que la justicia está intoxicada por la política. Bien, en Cuba la política y la justicia son exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. La política de partido único. Y nos metemos como la manera en la que criticamos con razón, la manera en que se nombran los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En Cuba no les hace falta ni siquiera disimular, van directamente. Están conculcados derechos fundamentales, como es el derecho de manifestación o de huelga. En Cuba no está, en teoría está permitido porque la Constitución soviética lo permitía todo,
pero luego en la práctica no se podía hacer nada, ¿no? En Cuba, aunque esté contemplado el derecho de manifestación, en 56 años no ha habido una sola manifestación contra el Partido Único o los hermanos Castro, ni una sola. A lo más que se han atrevido han sido, pues, últimamente las damas de blanco, de pasear vestidas de blanco sin pancartas y sin nada, por descontadísimo, por La Habana, y las detienen continuamente, cuando no directamente las ultrajan y demás. Estoy hablando de 56 años, sin una sola manifestación, ni siquiera los estudiantes, que son de natural revoltosos, nunca, jamás, 56 años. Ninguno de los que estamos aquí presentes habíamos nacido entonces. Cuando yo nací y soy el más viejo de toda la clase, Castro llevaba mandando 15 años. Así que en 56 años de una sola manifestación nos dice que, aunque quizás se permita sobre el papel, en la práctica no se permite, o tiene unas consecuencias tan severas que nadie se atreve a manifestarse. Algo similar sucede con el derecho de huelga, que no se ha producido una sola huelga contra el gobierno en los últimos 56 años. En cambio, hay manifestaciones continuas a favor del castrismo, es decir, a favor del gobierno, patrocinadas por el propio gobierno, o una variante de ese tipo de manifestaciones que son los actos de repudio, algo especialmente infame, que es al disidente se le envía a un grupo para que, bueno, lo repudien violentamente. Son una especie de turbas, ¿no? Cualquier intelectual cubano que haya salido de la isla, artista, poeta, cualquier disidente que haya salido de la isla puede dar fe del poder intimidatorio de una de estas turbas. Se conculca también, y es otro derecho fundamental, la libertad de movimientos. En teoría los cubanos pueden salir del país, en la práctica no. Y si pudiesen salir del país de manera normal, es decir, por la puerta, no les sería, no tendrían la necesidad, o no les quedaría más remedio, como les sucede. Y es que se tiran al mar, al canal de la Gran Bahama, y en circunstancias en los que comen hasta los tiburones, o se meten en el tren de aterrizaje de los aviones. Hubo un caso en los años 60 de un cubano que consiguió sobrevivir al viaje desde La Habana hasta Madrid en el tren de aterrizaje de un DC-8, un caso rarísimo, porque allá arriba hace mucho frío y hay muy poco oxígeno. Si hubiera libertad de movimientos, insisto, los cubanos podrían entrar y salir, como podemos entrar y salir del país los españoles, sin más requisito que pedir un pasaporte, que nos cuesta, no sé si 20 euros por el documento en sí, y entramos y salimos del país las veces que nos venga en gana. Si podemos rehacer nuestra vida en otro lado, y si nos ponen pegas es en el país de acogida, no en el país de salida. Algo similar sucede, por ejemplo, en todos los países de la América hispana. En México no puede salir del país, otra cosa es que luego le dejen entrar en Estados Unidos, pero permitirle salir, le permiten salir. Luego, por último, lo que ya invalida a Cuba como un régimen democrático es decir, un país propiamente libre, aparte de todo lo que he dicho ya, es la presencia y la existencia de una policía política, allí lo llaman seguridad del Estado, que es omnipresente y además omnipotente. Cualquier cubano sabe que la seguridad del Estado, copiada y hecha imagen y semejanza de la Stasi de la Alemania del Este, de la felizmente difunta Alemania del Este, está presente en todas partes, sus tentáculos son muy alargados y más vale que no se te cruce por el camino un agente de la seguridad del Estado. Esto, insisto, no lo estoy diciendo yo, lo dicen las víctimas de aquella dictadura, los que podemos conocer en Madrid, que hay un montón, por cierto, de cubanos exiliados. El poder de la policía política se cimenta además sobre la sociedad civil, los tristemente célebres CDRs, Comités de Defensa de la Revolución, que es un sistema muy capilar de delación, espionaje y delación al nivel de la misma calle. Casi en cada patio de vecinos hay un informante del Estado, muy parecido, copiado, insisto, es un calco de lo que fue la Stasi. El hecho mismo de que haya detenciones y reclusiones arbitrarias continuamente. Anduve buscando el dato el otro día y solo en 2013 se registraron 8.900, 9.000 detenciones arbitrarias por parte de policías de la seguridad del Estado. Por cierto, seguridad del Estado es lo que significa Stasi en alemán, el Staatssicherheit, que es exactamente lo mismo. Y de la Stasi cubana, dicho con propiedad absoluta, que significa eso, detuvieron a casi 9.000 personas de manera arbitraria, sin ninguna acusación, ni siquiera la de ser contrarrevolucionario, que bueno, si eso figura como delito, simplemente porque sí. Bien, estas 8.000 diréis, bueno, pues habría robado una manzana en una tienda. No, detenciones arbitrarias de motivación política. Pues lo que sucede lo que le sucede al que opina diferente en Cuba. Y de aquí se desprende todo lo anterior, que aunque esté contemplado el derecho de manifestación nadie lo haga, que aunque esté contemplado el derecho de expresión nadie se exprese, porque, bueno, todos tememos a que nos detengan, por decir algo.
que nos detengan de manera arbitraria, que no nos asista ningún derecho fundamental. Bueno, pues esto es básicamente la presentación de la parte de la democracia. Muy bien, procedemos entonces al turno de réplicas. Empieza Javier, tiene 3 minutos. Bien, a ver, espera un segundito para no pasarme. Bueno, supongo que nos sorprende esta intervención porque es la que tenemos omnipresente en nuestros medios de desinformación masiva. Voy a seguir dando algunos datos para hablar sobre hechos objetivos y no sobre lo que nos cuenta Fernando, el señor Díaz. La verdad es que se nota que no estaba allí. Bueno, como decía antes, ese desafío intolerable a las potencias coloniales y a las normas del capitalismo le han convertido en objeto de agresiones y de mentiras continuas que también son una forma de agresión. Y es que desde 1959 Cuba no es un país, es una trinchera. Que ha vivido una situación de excepcionalidad permanente, de guerra y de acoso continuado, y que aún así ha conseguido mantener los indicadores que antes mencionaba y que han sido de nuevo ignorados, y además mantener un sistema de democracia muy superior al de aquí, por cierto. Los atentados terroristas y los bombardeos aéreos sobre el territorio cubano desde los Estados Unidos comenzaron ya en octubre del 59. A eso le siguió la operación Mangosta para intentar derrocar al gobierno, y a ello le siguió, como sabéis, ese intento del golpe de Estado subsiguiente, como siempre ocurre, ese intento de invasión mercenaria fallida por Playa Girón en 1961. Por cierto, que los exiliados, esos que son una fuente tan fiable, que formaban el grueso del grupo, sumaban unas propiedades de 370.000 hectáreas, 9.666 viviendas, 70 fábricas, 5 minas, 2 bancos, 2 centrales azucareros, también para entender por qué se fueron, sin ser obligados, y por qué quisieron volver para tumbar la revolución. Pero además de la agresión económica, con ese bloqueo instaurado, como sabéis, en febrero del 62, durante los 60 siguieron las incursiones por aire, por mar, de comandos de exiliados, a veces acompañados por sus propios supervisores de la CIA, que atacaban refinerías de petróleo, plantas de productos químicos, campos de caña, centrales azucareros, embarcaciones pesqueras, buques. Recordaréis quizá la voladura de un avión comercial en el 76, en el que murieron 73 personas. Tienen un monumento los autores en Miami, los autores de la voladura, por cierto. Y se introdujeron contaminantes en el azúcar. Un veterinario canadiense asesor fue sobornado para que fueran contagiados miles de pavos en el 62. En el 71 se introdujo la fiebre porcina africana, tuvieron que ser sacrificados alrededor de medio millón de cerdos. Se introdujo posteriormente el dengue hemorrágico, generó 300.000 enfermos y 158 muertos, y la CIA mantenía programas clandestinos de investigación, según demuestran documentos desclasificados de 1977. El acoso y agresión en realidad contra Cuba, y esto es un error recurrente, no se da por el hecho de ser socialista necesariamente, ni siquiera por ser una riqueza, porque no es el caso en fuentes energéticas, por ejemplo, sino que esos golpes de Estado en buena parte del mundo y sobre todo en su patio trasero se dan solamente por realizar un desafío. Como decían en el 64 el propio Consejo de Estado estadounidense, y a cabo, el principal peligro que enfrentamos con Castro es el impacto de su régimen sobre los movimientos de izquierda en América Latina. El hecho es que ha desafiado a los Estados Unidos una negación de toda nuestra política de hemisferio en casi un siglo y medio. Bien, turno para... Bueno, Cuba probablemente sea una trinchera, pero debería dejar de serlo. Los países son países, no son trincheras. A mí, desde luego, no me gustaría que el gobierno me convirtiese en un soldado de la patria. Bueno, no un soldado de ninguna manera. Yo me dedico a mi vida y respeto la vida de los demás, nada más. Creo que en eso consiste ser un hombre libre. No quiero ser soldado de nadie ni que mi país se convierta en una trinchera. A eso debemos aspirar los que amamos la libertad individual. Los que han convertido a Cuba en una trinchera son sus gobernantes. Eso no se nos debe olvidar. En una trinchera que además no solo está en el Caribe, sino que se la llevaron esa trinchera a toda África. En uno de los regímenes más expansionistas desde el punto de vista militar, junto a los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia de la segunda mitad del siglo XX, fue el gobierno cubano. Los cubanos, Castro destacó, se metió en todas las guerras posibles, todas las que pudo, Argelia, Somalia, Eritrea, Angola, donde el lugar donde más cubanos hay enterrados después de Cuba es el continente africano.
no lo sé, quizá lo podían tapar con ese eufemismo fantástico de solidaridad internacionalista. Yo sinceramente lo veo intromisión en asuntos de otros países que ni te van ni te vienen, o imperialismo, si se puede llamar así, tratar de imponer tu sistema político, que además no funcionaba tampoco en la isla, imponerlo por las malas, es decir, con tanques, aviones de caza y cosas por el estilo. Respecto a los exiliados, hay fuera de Cuba actualmente 2 millones de exiliados, que son tan cubanos como los de la isla, y que merecen todo nuestro respeto. Acusarles de terroristas a los 2 millones, bueno, no sé, me parece un exceso, sinceramente. Es como los que se exiliaron del franquismo en España, que por cierto se les llamaba de la misma manera, se les llamaba antiespañoles y demás. En Cuba inventaron lo de gusanos, todo el que no es castrista es un gusano, la gusanera de Miami, también hay gusanera en Madrid, es más pequeña. Entonces, hablar con esa ligereza del exilio cubano, que es gente que se ha tenido que ir del país literalmente desde el año 1960, porque es que llevan saliendo exiliados de Cuba desde el principio hasta el día presente. Es más, en Cuba todo el que puede salir o tiene posibilidad se va. Eso ya debería hacerles pensar. Respecto a los Estados Unidos y las veces que intentó acabar con Castro, es bueno recordar que los Estados Unidos apoyaron a Castro en Sierra Maestra. Básicamente porque le quitaron el apoyo a Batista que se lo habían concedido. A Castro le entrevista el New York Times en Sierra Maestra y se pone abiertamente de su lado los medios norteamericanos, sin ningún problema. A Castro se le ponen enfrente los Estados Unidos en el momento en que es el propio Castro el que se echa en brazos de la URSS. En el año 1960 el mundo estaba en plena Guerra Fría y los Estados Unidos, o el gobierno de Washington, temió con razón de que tener a los soviéticos a 100 kilómetros de las costas de Florida pues rompía el equilibrio global, ¿no? 2 años después terminaría asumiéndolo, después de la crisis de los misiles, y desde entonces, exceptuando el embargo que no bloqueó, Cuba no está bloqueada, puede comerciar con cualquier país del mundo, sí paga lo que importa, claro, la cosa es que no pueda pagar o no produce nada, pero puede comerciar, es decir, puede comprarme a mí esta libreta, nada más. No puede comerciar con los Estados Unidos. Fuera. ¿Que eso es un coste y es una puñeta? Sí, vale, cierto, pero no te impide prosperar, en absoluto. Entonces, el bloqueo se mantuvo, el falso bloqueo, el embargo se creó porque había expropiado sin indemnización a las empresas estadounidenses en Cuba, y el único modo en el que Washington encontró de, digamos, buscar justicia para sus contribuyentes era, bueno, pues que castigaremos a este gobierno extranjero que os ha expropiado sin indemnización. Si mal no recordáis, hace unos años el gobierno argentino de Kirchner expropió a Repsol, bueno, expropió YPF, la parte argentina de Repsol, y bueno, terminó indemnizando, eso sí es cierto, pero aquí pues con lógica los accionistas españoles se quejaban, esta señora nos ha robado, y pedían al gobierno, sí, termino ya, y pedían al gobierno que hiciese algo. Eso es lo que hizo Kennedy en su momento. Bien, Javier. Bueno, vamos a ver, veo que el señor Díaz ha matizado las afirmaciones que hace en esas charlas que da por ahí sobre Cuba cuando no hay nadie para contestarle, de que es el país más imperialista de la segunda mitad del siglo XX y que ha invadido... No, en las otras decías, por eso digo que has matizado aquí, el más imperialista del siglo XX y que había invadido más países que los propios Estados Unidos. Me sentiría insultando a la inteligencia si contestase a eso. Pero vamos a tratar de contestar por orden, porque además veo que sigue su propio guión de debate. Algunas cosas, primero los gusanos. Efectivamente, como dices, no has estado en Cuba, la denominación de gusano se la autoimponen los exiliados como forma de penetración y de minar las bases o sea, no es un epíteto que les pongan los revolucionarios cubanos, sino que se la ponen ellos mismos. Evidentemente tampoco he dicho que los 2 millones sean terroristas. Yo recomiendo en este punto un texto muy interesante que se llama Disidentes o Mercenarios, de Hernando Calvo Espina y Catherine Declercq, en la que, para no depender de interpretaciones supuestamente muy conspiranoicas que hacemos 4 rojos desvariando, ellos van a Miami y les ponen la grabadora delante a las organizaciones Alfa 66, Omega 7, Fundación Nacional Cubanoamericana, y reconocen abiertamente, porque los entienden legítimos, los actos de terrorismo contra la isla: ametrallar las playas, poner bombas en los hoteles, etcétera, etcétera. Al respecto de los disidentes, si decimos que no son más que mercenarios pagados por los Estados Unidos, es verdad que hay algo que nos falta por decir, porque no es que no haya presos políticos en la isla, hay y muchos, guatemaltecos, chilenos,
colombianos, saharauis, estadounidenses y un larguísimo etcétera, que en realidad son expresos, refugiados políticos, que en el único lugar en el que han encontrado acogida de apoyo ha sido en la isla de la Dignidad. Respecto a las denuncias, por cierto, por tortura que antes, o por encarcelamiento que antes mencionaba Fernández, ni siquiera Amnistía Internacional dice eso. Mira que no es precisamente muy de izquierdas. Os recomiendo también el libro de Salim Lamrani, Cuba, Unión Europea y los Derechos Humanos, en los que se hace el análisis de los informes de Amnistía Internacional y se comparan con determinados países de Europa, incluido España. Al respecto de las demás disidentes, bueno, y de las damas de blanco que ha comentado, podemos ver que ahora mismo se están dividiendo, además, entre ellas se acusan de corrupción. Lógico, los cables de Wikileaks también habéis visto que Marta Beatriz Roque salía pidiéndole, la jefa, salía pidiéndole más dinero a Bush, y seguramente el resto de sus compañeras protestaron. Si alguna de las imágenes que tenemos de policías apaleando en Madrid fuera en La Habana, no sé lo que pasaría, no sé el eco, bueno, sí lo sé, es retórico, el eco que tendría en nuestros medios de desinformación de masas, y quién sabe si tendríamos directamente a la sexta flota ahí. Y no me quiero pasar, ya tenemos... ¿Turno para Fernando? Bueno, yo entiendo que, de verdad, que queráis, los que defendéis al castrismo, buscar justificación a la ruina aquella. Pero de ahí que nos estemos yendo a lo que hicieron los Estados Unidos en 1960 o 1961 o 1962, hasta la crisis de los misiles, que es cuando los Estados Unidos intentan descabalgar a Castro. Ojo, Estados Unidos no era el primer país que lo hacía, lo había hecho previamente en otros de Latinoamérica. Intervino en Guatemala en los años 50, había intervenido en la República Dominicana continuamente desde el principio del siglo, en la propia Cuba. A Cuba la independizan los Estados Unidos tras una guerra, la guerra que pelearon, o que pelearon los cubanos, pero que ganaron los Estados Unidos por ellos. De otra manera, la guerra de Cuba entre España y los independentistas cubanos se hubiera alargado muchísimo más. Es decir, la intervención de los Estados Unidos en Latinoamérica es continua desde el siglo XIX, o finales del XIX y principios del XX. No era más que una tradición de la Casa Blanca. Es cierto que las han liado continuamente, intervinieron también diplomáticamente en prácticamente todos los golpes de Estado que hubo, pero bueno, de ahí, que eso está mal, meterte en lo que no te interesa, pero de ahí a cargar sobre la operación Mangosta y estas cosas de la CIA, que por cierto fueron todas un fracaso, hasta le intentaron envenenar los puros a Fidel Castro sin demasiado éxito. De ahí cargar sobre eso la miseria de los cubanos, o el hecho mismo de que no puedan salir, o de que los jueces no sean jueces, en fin, o de que haya presos políticos reales en la isla, no guatemaltecos, no estadounidenses que se han ido a refugiar allí, no, presos políticos cubanos. Me remito, si queréis, un libro, es finito, se lo puede leer cualquiera, Sin pan y sin palabras, de Raúl Rivero, que por cierto terminó viniéndose a España, gran tipo, por cierto, una persona muy sensible. Raúl Rivero no era pro-yanqui ni nada que se le parezca. Raúl Rivero era simplemente un poeta que intentó ejercer el periodismo por libre, y eso le costó mucho sufrimiento hasta que el castrismo le terminó deteniendo en la famosa primavera de 2003. Es decir, los problemas de Cuba no vienen de la operación Mangosta. Los problemas de Cuba no vienen de que los Estados Unidos hayan intentado descabalgar a Castro, que fue exclusivamente al principio. Desde entonces, Cuba tuvo un protector muy poderoso. Esa es otra parte que se hurta. Cuba fue parte del Imperio Soviético y estaba protegido por ellos. Tanto Lyndon Johnson, bueno, el propio Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, Carter, Reagan, así hasta el derrumbe del Imperio Soviético, Cuba formaba parte de aquel imperio multinacional, imperio ideológico multinacional, y nunca más se la incomodó, ni se la intentó invadir, ni nada por el estilo. Por lo tanto, pensar que los problemas económicos, decir, en una palabra, decir que Cuba es una dictadura miserable, de la que la gente se quiere ir, y esto es un hecho, y se va de cualquier manera, además, falsas ideas. Porque los Estados Unidos intentaron matar a Castro en 1961 envenenándole un puro, hombre, es un poco de toma. Vale, Fernando, ¿turno para Javier? Bien, sí, las interpretaciones, el concepto de lo que es un hecho del señor Díaz es realmente curioso, igual que el de los eufemismos, como la solidaridad internacional
o que el embargo es una puñeta, falsedades como que la expropiación fue sin indemnización. Pero bueno, vamos a tratar, como digo, de ir por orden, porque si no, esto es un desbarajuste. Os voy a leer: será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años el que publicare o ejecutare en cualquier orden o documento de un gobierno extranjero que atente contra la independencia o seguridad del Estado, se oponga a la observancia de sus leyes o provoque su incumplimiento. Artículo 592. Serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años los que mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos internacionales o extranjeros. Esto no son las leyes cubanas, esto es el Código Penal español. Este tipo de articulado está en todos los ordenamientos jurídicos del planeta. De hecho, en el caso de los Estados Unidos, en su propia Constitución. Como decía, frente a ese acoso continuado que no acaba en el 62, sino que es hasta hoy, y que cambia ahora mismo en la estrategia, pero no en los objetivos, la manera de defenderse ha sido bastante suave frente a lo que en los estados liberales se permiten los llamados estados de excepción. Bueno, bien, pero las mentiras sobre Cuba, al respecto de lo mediático, la derecha no solo miente a Cuba para agredirla, en realidad miente también para que no cumpla, sobre todo, para que no cumpla su ejemplo, para que no conozcamos lo que sucede realmente allí, sobre sus aciertos y errores reales en profundidad, y podamos aprender y reflexionar y formarnos políticamente. Es que los errores de Cuba existen, no son los que se dicen aquí, no son los que se dice la prensa y se reproducen ahora por boca de mi contertulio. Sobre ellos, por cierto, se hace allí mucha más autocrítica de la que se hace aquí sobre los nuestros. ¿Dónde vamos a parar? En Cuba hay 11 millones de críticos con el sistema cubano, es decir, todos, porque todos han sido educados en lo que significa crítica para construir mejor y alfabetizados políticamente, y además en un país donde se tiene la mala costumbre de razonar, con estos niveles de sanidad y de educación que constantemente vemos de los que se rehuye hablar. Otra cosa es lo que se dice pues de las famosas Joanny Sánchez o cosas por el estilo, que lleva recibidos más de $500,000 de fundaciones políticas y mediáticas, y espero que no tengamos que perder mucho el tiempo con ella, tampoco perder mucho el tiempo con la mentira de la prohibición de Internet en la isla. Ahora que se aflojan ciertas restricciones por parte de los Estados Unidos, parece demasiado evidente quién bloqueaba qué, y por otro lado está claro que allí no tenemos, aunque no me va a dar tiempo a desarrollar esto, sigo en la siguiente, no disfrutan en Cuba de los emporios mediáticos que aquí tenemos la suerte de tener, como Prisa, A3 Media, Vocento, etcétera, que garantizan, bien tenemos claro, nuestra libertad de expresión. Bien, Fernando. Oye, ¿de qué código es eso? Código Penal español. Pero en cualquier momento. En este actual. Es el vigente. Ya, pero digo que eso es aplicable en cualquier momento. Es decir, si colaboras con un gobierno extranjero, te pueden chilonar. Échale un vistazo. Caray, pues yo soy carne de prisión, porque al gobierno de Gibraltar le defiendo siempre. Soy partidario de la independencia, sacrosanta independencia gibraltareña, y lo mismo de Liechtenstein. Creo que delinquimos todos aquí, pero no nos meten a nadie en la trena. Se ve que esta ley que está en todos los países solo la aplican en Cuba. ¿O acaso es que eso solo se contempla en estados de excepción? ¿O es en tiempo regular? Es decir, esas disposiciones y en estado de guerra. Porque lo mismo es que lo prevé el Código Penal para el estado de guerra. Que bueno, podría tener una justificación. Vale, tendrían que discutirlo los juristas. Pero si estás en guerra contra otro país y se te ve que andas conchavado con el enemigo, bueno, pues que el peso de la ley caiga sobre ti por aquello de la supervivencia. Pero esto lo que nos estaría diciendo es que Cuba vive en estado de guerra permanentemente. Es decir, que a cualquiera que se considere que tiene, ¿cómo era?, amistad o que le pasa información a un gobierno extranjero, automáticamente lo meten en la cárcel. ¿De verdad creéis que...? No lo sé, por lo menos sois estudiantes de políticas, creo, algo así, ¿no? Que mañana os sale un puesto de asesor al gobierno venezolano, de discursero de Maduro, y que volvieseis a España después de vuestra asesoría y os metiesen en la cárcel.
¿os lo imagináis? Yo conozco a uno que estuvo de eso y no está en la cárcel, ¿eh? Creo que va para presidente del gobierno. Es decir, sinceramente, a los disidentes en Cuba no se les mete por colaborar con gobiernos extranjeros, básicamente porque no se pueden poner en contacto con ellos. No se pueden poner en contacto con ellos porque conectarse a Internet en Cuba es como un dolor de tripa. Tiene una de las penetraciones de Internet más bajas del mundo, ¿eh? En torno al 5%, carísimo. Es más, hasta el año 2007 en Cuba estaba penado la venta, la posesión de ordenadores personales. Necesitabas una autorización. Una puñetera computadora, eso se despenalizó entonces. En los hogares, si uno se quiere poner internet en casa, a ver, la gente piensa antes en resolver el día a día y en comer, como es lógico, pero pongamos uno que está bien servido, pues se quiere poner internet en casa, resulta que está prohibido también, a no ser que sea médico, profesor o tenga una licencia del gobierno. Hay unas cuantas áreas wifi públicas que son muy recientes, pero lo mismo, son carísimas. Y ¿cómo se van a poner en contacto con un gobierno extranjero? ¿Cómo le van a vender secretos de Estado? Un pobre desgraciado de la calle, que apenas llega, que la cartilla no le da ni para sobrevivir. ¿De verdad me estás diciendo que hay tantos enemigos del Estado, traidores, de que se merecen la cárcel por haber colaborado con gobiernos extranjeros? ¿Ese es el delito político o es simplemente cagarse en Castro? Bien. Tú no lo has respuesto. De verdad te recomiendo que leas el Código Penal Español. No, si quieres ya te lo he contado. No, pero eso que lo leas bien. En periodo de excepción. Sí, no. En periodo ordinario, insisto. Para los estados de excepción hay otro. Te rogaría que no interrumpieras. Esto es el Código Penal para los periodos ordinarios. Además, como hemos dicho, en Cuba sí hay un estado de excepción. Sigues con las falsedades sobre la venta. Es que es una lista tan larguísima la que podríamos hacer. E insisto que ahora fíjate que has matizado cosas respecto a esas charlas en las que, como antes decía, no hay nadie para contestarte. O ese libro, esa contrabiografía del Che que con todos los respetos perpetraste. Tampoco, por lo visto, no he tenido el coraje científico para acabarla, pero bueno. Pueden contactar a través de la SINA, por ejemplo. Creo que no, como no has estado allí, no conoces la Oficina de Intereses Norteamericana, aunque no hubiera relación diplomática oficial. Vamos a seguir con los medios de expresión en Cuba. No podemos entrar en la multiplicidad de ellos, no un periódico único, hay muchos. O la revista Temas, de crítica social, que os recomiendo que conozcáis, interesantísima. Como decía, hay mucha más crítica social en Cuba sobre el sistema cubano que en España sobre el sistema español, y no por eso se mete a la gente en la cárcel, insisto, solamente a los mercenarios. Pero hablar en realidad de auténtica libertad de expresión, que para lo cual, en primer lugar, tiene que haber expresión, y eso es para lo que han sido educados los cubanos, en esa capacidad de razonar, es la participación política, esa que tan fácil de demostrar, sobre todo después del 6º Congreso del Partido Comunista Cubano, la participación política en las decisiones de su propio país. Los 8,9 millones de cubanos, de un total de 11,2 millones de población, que en 163.000 asambleas, curiosa dictadura y curioso verticalismo, debatieron los 291 puntos del proyecto de lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución, modificando, por cierto, el 68% de los mismos. Podéis echarle un vistacito a esto. Respecto al sistema político cubano, toca explicar una vez más, desmontar ese mito de que en Cuba no hay elecciones. Curioso, el Partido Comunista Cubano, que es un partido único, como digo, curioso, que no se presenta a ellas. Nos vemos obligados a desmontar ese mito. Permitidme que os recomiende, aparte del libro de Alarcón, las pequeñas videonoticias del portal Cuba Información, bien interesantes, que en pocos minutos van desmontando las falacias mediáticas más repetidas aquí. Sobre el sistema electoral cubano. Los más de 600 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular no hacen campaña electoral, ahí no existe, son propuestos por la gente. En vez de presentarse ellos mismos, primero en la Asamblea Barrial, después en la municipal, provincial, así hasta la nacional. No son profesionales, ni cobran nada por su desempeño, y además en su labor, en las veces en las que la Asamblea sesiona, incluyen en su trabajo político consultas regulares a la población que les ha propuesto y les ha elegido. Sí, perdón, sigo. Sí. Continúa, Fernando.
No, bueno, tengo poco que decir, que esa democracia cubana a mí me parece como la democracia interna del PP, ¿no? Que dice, no, pues su congreso hay. Ahora, siempre se presenta el mismo. Entonces, la gente vota, los compromisarios votan y tal y cual. Es un congreso a la búlgara. Bueno, podríamos también llamarlo congreso a la cubana, los del PP. Para que una democracia, pues una democracia no se basa solo en las elecciones, es mucho más. Por eso, cuando lo explicaba, daba muchos más datos en los que está independencia judicial, un montón de libertades fundamentales. Pero bueno, si vamos a las puras y duras elecciones, las elecciones venezolanas son infinitamente más democráticas que las cubanas. Bueno, puede concurrir los críticos con el jefe del Estado y con el presidente del gobierno. El jefe del Estado y del gobierno en Cuba es el mismo tío desde hace, bueno, es una familia, es una cosa dinástica, primero fue un hermano y después vino el otro, que por suerte los dos son muy viejos y les queda poco para palmarla, lo cual significa que el castrismo ojalá se llame castrismo, que no venga nada después. Yo lo digo por los cubanos, a mí en principio personalmente ni me va ni me viene. Ellos lo agradecerán, volver a ser un país normal. Bueno, esto de las elecciones, el sistema está todo concebido, pero concebido dentro del partido. No existe, insisto, cualquiera de nosotros no podríamos montarnos un movimiento alternativo. Vamos a crear el club liberal de, yo qué sé, Matanzas. Y vamos a proponer el retorno a la economía de libre mercado. Es una idea tan legítima como la de la economía socializada y planificada. Bien, eso en Cuba no se puede hacer. Simplemente. Y si sales a la calle con 2 pancartas y un programa y se lo repartes a los vecinos de Matanzas, te enchironan. Ya está, no hay más. Si vamos a proponer una economía autogestionada anarquista, también te van a enchironar todo lo que se salga de los lineamientos del régimen, que se fijan desde el Consejo de Estado, insisto, el Consejo de Estado lo manejan los Castro desde 1959, y el poder lo manejan ellos desde el principio, pues no sé qué democracia, podemos llenarla de toda la cancamusa que queramos, y de asamblear de barrio y no sé qué, pero al final el hecho que se pueda disentir no existe. Es decir, no hay la posibilidad de un partido socialdemócrata, de un club liberal, no existe, de un movimiento tradicionalista, no existe nadie que cuestione lo fundamental, que es el régimen en sí, que es la economía planificada, que se pueda, por ejemplo, volver a disponer, a ser propietario uno de una tienda. Igual que en España hay gente que hay comunistas que están a favor de la nacionalización forzosa y obligatoria, en Cuba no hay los que están, no tienen, los hay obviamente, pero no tienen una representación política, ni siquiera pueden decirlo en la calle, que están a favor de que se abran La Habana una bolsa de valores, o que se le devuelva a sus legítimos propietarios lo que se les expropió en el año 60. Eso no puedes decirlo. Luego sí, bien, la democracia cubana es como pedalear en una ciclostática, no en una bicicleta estática, ¿no? Vale, turno para las 2 últimas réplicas. Bueno, es que es imposible estas cosas, a mí me da la risa, la verdad. Que no se puede ser propietario de una tienda, que te meten en la cárcel por decidir, por criticar. Es que son cosas, en fin, vamos a tratar de mantener el orden porque si no es imposible. Aparte de que, como digo, Fernando dice cosas peregrinas, incluso el PP, aunque, claro, como dice que Rajoy ya ejerce política socialista, pues a mí ya no me sorprende nada de él. Pero bueno, y que en Cuba la cuestión es dinástica, cuando en realidad Fidel es elegido por la Asamblea y como presidente del Consejo de Estado, y Raúl es el único otro vivo del asalto al cuartel Moncada del 53 y de la Sierra del 59. No es por el hecho de que sean hermanos, es por el hecho de que eran los únicos revolucionarios vivos de los originales. Bueno, sigo muy rápido. En Cuba hay algo más de 11 millones de habitantes. Un cálculo sencillo nos revela que esos 600 diputados de la Asamblea, con ellos la representatividad sería 7 veces superior a la que tenemos con nuestros 350 de aquí, pero sería porque no es. En realidad aquí no hay 350 voces, sino solamente una por cada partido político. Por lo tanto, la representatividad allí sería cientos de veces superior. Pero tampoco es así, porque allí la política decide y aquí la política maquilla. Por lo tanto, la diferencia tiende al infinito. Por cierto, al respecto de algún dato más, por dar datos y no cosas disfrazadas como hechos, sacadas del ABC o de Raúl Rivero, las mujeres en el Parlamento tienen una representatividad en Cuba del 48,86% sin cuotas. O sea, se ha conseguido la paridad sin cuotas. La media mundial está en el 20%, en América en el 24%, en España tenemos el 39%, aunque hay paridad con cuotas, pero como el cabeza de lista siempre suele ser un hombre, por eso solamente tenemos
el 39. Y entonces, si tienen esa sanidad, si tienen esa educación, si tienen, ¿por qué se quieren ir de allí? Bueno, pues la verdad es que se quieren ir algunos, ¿no? Como dice el señor Díaz, y además pueden hacerlo. Cuba era el segundo emisor de migrantes a los Estados Unidos antes del 59 y hoy es el octavo. Y además la emigración es económica en la inmensa mayoría de los casos, aunque es cierto que todo es política y que uno está eligiendo políticamente unas condiciones u otras. Respecto a que no pueden salir de la isla, tampoco es verdad. Cuba es el país que con más fidelidad respeta la legislación internacional y no otorga visas de salida a quien no tiene la visa del país receptor. El caso más esperpéntico, obviamente, es el de los Estados Unidos, que deniega las visas legales por el hecho de forzar a que salgan huyendo en barcas de la tiranía castrista. ¿Por qué? Porque los emigrados de esa manera, solamente si son ilegales, van a tener todos los derechos ciudadanos y políticos en cuanto toquen las costas norteamericanas. Exactamente lo mismo que le sucede al mexicano, que se da de morros contra un muro y además le reciben rangers armados. Ese es el tratamiento, una más de las medidas de agresión a la revolución. Otras, si me da tiempo, claro, hay médicos, hay grupos profesionales que sí tienen alguna restricción en determinados periodos. Por ejemplo, los médicos en los 2 años siguientes al acabar la carrera, porque tienen que cumplir un servicio. Eso se entiende como que si tú has tenido el derecho de estudiar, tienes la obligación de devolver a la comunidad parte de ese servicio social. Claro, pese a la gente que dice que esto es horrendo, a algunos nos parece estupendo, claro. Hay más médicos senegaleses en Francia que en Senegal. En Senegal hay un médico por cada 13.000 y en Francia hay uno por cada 200. Como decía, en Cuba hay uno por cada 130. Y eso a pesar, y acabo, que hay un programa especial que se llama Cuban Medical Professional Parole desde el 2006, instigado por los Estados Unidos, que busca la fuga de médicos cubanos en misiones extranjero, pero que ha tenido el 1,55% de éxito en todos los casos. La verdad que bastante pobre. Bueno, la ley de ajuste cubano dice, no textualmente, pero más o menos viene a decir que cualquier cubano que pise los Estados Unidos tiene concedida la tarjeta verde inmediatamente en el acto. Los cubanos en ese aspecto es una medida indirecta de desgaste para el régimen cubano y de apoyo a los exiliados, a los que se quieran ir, asumiendo que lo estaban pasando muy mal, y es que lo estaban pasando muy mal. Es decir, es una cosa similar tenían los alemanes del este en el oeste. Cuando uno conseguía saltar el muro, automáticamente la Alemania occidental los recibía, porque como bien sabéis, el comunismo es un paraíso del que todo el mundo se quiere ir. Tanto sucedió en la Europa del Este como sucede ahora en Cuba. En la Europa del Este tuvieron que hacer un muro y levantar unas verjas espantosas que iban desde Yugoslavia hasta Polonia. Bueno, los cubanos lo saben bien, los gobernantes cubanos lo saben bien. Fidel Castro sabe también eso, que con relativa periodicidad abre la espita. El más famoso fue el Mariel, abrió el puerto del Mariel para que se fuese quien quisiese. Había cierta incomodidad con el gobierno y dejó que saliese. Ya de paso aprovechó hacia las cárceles. Y los norteamericanos bajaron, los exiliados bajaron hasta el puerto del Mariel, recogieron a familiares, amigos, a cubanos en general y los cruzaron hasta la Florida, está muy cerca. Si realmente hiciese falta una visa, para Estados Unidos no hace falta visa, creo que es junto con una visa además absoluta tienen. Los cubanos tienen más facilidad para ir a Estados Unidos que nosotros, solo nos dejan estar 90 días. Mientras que a un cubano le dan la residencia en el acto, es complicado sacarse la residencia, conseguir la tarjeta verde en Estados Unidos, realmente complicado. Bien, los cubanos la tienen en el acto. ¿Por qué Fidel Castro, si es tan respetuoso con la legalidad internacional, no deja que cualquier cubano pueda viajar a Estados Unidos? Sería lo suyo, no le van a pedir visa de entrada. Sí, eso sí. Cualquiera puede irse, puede abandonar La Habana. Entonces, ¿por qué se tiran en balsas? No salen en ferries. No permite que Hermanos al Rescate se acerque hasta las Hermanos al Rescate es una ONG de exiliados cubanos que está en Florida, que tienen unas embarcaciones para auxiliar a los balseros. ¿Por qué no dejan que Hermanos al Rescate se acerque? Que ONGs que hay cubanoamericanas en Florida, en Miami, vayan y recojan a sus familiares. ¿Por qué Roberto Ampuero se tuvo que pasar 5 años varado en una playa porque no podía salir del país y al final solo pudo salir vía Berlín? Es, por cierto, un libro que os recomiendo encarecidamente, Mis años verde olivo, de Roberto Ampuero, un escritor chileno, gran tipo.
que pasó allí 5 años porque se casó con la hija de un comandante de la revolución. Muy bien, entonces, sin más dilación, pasamos al bloque económico. Una vez más, tenemos 2 exposiciones de 6 minutos y en este caso empieza Fernando. Bueno, vamos a la parte económica, al ámbito económico de la Revolución Cubana, bueno, de Cuba en general. Bien, no miento si digo que Cuba es un país muy pobre. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, porque es un país muy pobre, definiendo riqueza como bienes y servicios. Tendrán y tienen, de hecho, toda la dignidad humana que tenemos todos los seres humanos, ilusiones, una de las mejores músicas del mundo. Bien, pero riqueza, la que podemos medir y cuantificar, es la que se mide en disponibilidad de bienes y servicios, y no hay más. Lo otro, la riqueza espiritual, pues es una cosa mucho más complicada de cuantificar. Y si los cubanos la tienen, también la tenemos los españoles y también la tienen los birmanos. Bien, el problema de medir el crecimiento económico en Cuba es que las estadísticas no son fiables. Pasa lo mismo que pasaba en los bloques de las antiguas repúblicas del Este. Y no son fiables no porque el gobierno cubano o el Instituto de Estadística de Cuba sea malvado, simplemente porque no tiene manera de medir bien la economía. Para medir bien la economía, si hay aquí algún estudiante de económicas lo sabrá, necesita conocer los precios reales. Es un parámetro fundamental. Y en Cuba no se pueden medir los precios reales porque es una economía planificada, los precios interiores están fijados. De tal manera que no hace falta más que fijes uno u otro de una manera u otra y tienes el resultado que quieres. Es lo mismo que sucedía en la economía polaca comunista, la economía checoslovaca comunista, etc. Al no haber precios libres, pues todo a partir de ahí ya sale mal. Sí podemos ver cómo ha progresado Cuba económicamente en los últimos 60 años por los precios exteriores, que esos sí que no están fijados, especialmente en los últimos 25, cuando no ha tenido el subsidio soviético que les compraba azúcar por encima del precio del mercado. En este caso, el desempeño económico de la isla de Cuba de los últimos 25 años ha sido muy pobre, paupérrimo. La isla ha crecido muy poquito, en algunos casos ha decrecido, bastantes casos ha decrecido, y en algunos casos la Cuba de hoy es más pobre de lo que era en el año 1959. Vamos a los datos. En 1959, de 1959 a 2010, las exportaciones de Cuba se han multiplicado por 3. Bien, las exportaciones del Salvador en ese mismo periodo se han multiplicado por 35. He tomado El Salvador, ¿no? Para que veáis que no he dicho Panamá, que es un país, un tigre de la zona. No, El Salvador, que es un país pobre también, un país centroamericano más pequeño, con la mitad de población que Cuba. Otro indicador indirecto que tenemos de su desempeño económico es la flota mercante. ¿Cuántos barcos están abanderados en Cuba? No pueden ser grandes cantidades, porque como sabéis, en la flota mercante hay un sesgo, que es las banderas de conveniencia como Panamá, Liberia, las Bahamas, pero bueno, te dice indirectamente cuántos barcos hay abanderados en ese país. En Francia hay más barcos que en España, en Alemania hay más barcos que en... Bueno, un indicador indirecto de la actividad económica. Bien, en Cuba, que es una isla, como bien sabéis, tiene 3 barcos mercantes. 3. España tiene... Portugal, que es un país que tiene los mismos habitantes, tiene 109. Y ninguno de los dos da bandera de conveniencia. Y Suiza, que no tiene acceso al mar, tiene 38 barcos mercantes registrados. Sí, no hace falta que diga más. No puede ser un país que tiene 3 barcos mercantes registrados, no puede tener mucha actividad exterior. Esto es un hecho incontrovertible. Aquí no hay medidas de ningún organismo internacional, son hechos, los puedes contar con una mano. ¿Cuántos barcos con bandera cubana hay? Otro indicador es la generación de energía. ¿Cuánta energía se genera? Ya sabéis que el consumo de energía va directamente ligado al desarrollo económico. Nosotros consumimos muchos más kilovatios por cabeza que consumían nuestros abuelos. Bueno, porque tenemos muchos más aparatos eléctricos que nos hacen la vida más agradable, que nos hacen más ricos, disponemos de más bienes y más servicios. Insisto, la riqueza, si la bajamos a la esencia, es puramente eso. Entre 1960, la llegada de los comunistas al poder, y la actualidad, exactamente 2010, Cuba genera un 3%, ha multiplicado por 3 su generación de energía. Como la población se ha multiplicado por 2, decimos, bueno, pues disponen los cubanos actuales de un poquito más de energía de la que disponían sus abuelos en 1960, y es verdad, eso es cierto. Tened en cuenta que la generación de energía se ha abaratado considerablemente en los últimos 60 años. Han entrado nuevas tecnologías y los sistemas de generación son más eficientes, y se saca más por unidad de combustible introducido en una central.
Bueno, El Salvador la ha multiplicado por 8, exactamente en el mismo periodo. El Salvador ha duplicado su población en los últimos 60 años y ha multiplicado por 8 su generación de energía eléctrica. Insisto, El Salvador es un país muy pobre. He procurado buscar un país con una renta similar. Veréis en las estadísticas del Banco Mundial, que es la única institución internacional que da datos de renta per cápita y datos de PIB de Cuba, que le dan unos $6.000 aproximadamente. Bien, $6.000, que es lo que dice el gobierno cubano, sin saber exactamente cuánto valen las cosas, porque insisto, no hay precios. Sabemos también que tiene un déficit comercial espantoso, pero espantoso. La cosa de la cantidad de importaciones en comparación con las exportaciones dejan un hueco de este porte. Vamos a poner otra gráfica aquí, si no se vería. Sería un país que estaría quebrado si no hubiese recibido consecutivamente un subsidio soviético muy generoso durante 30 años y desde el año 2000 un subsidio venezolano. Cuba es exportador de petróleo, aunque no tenga ningún yacimiento conocido en la isla. Chávez y luego Maduro le entrega petroleros completos que luego revende el gobierno cubano, y es una manera de hacer llegar dólares. Ese hueco también lo cubren las remesas llegadas por los exiliados, esos 2 millones, gran parte de los cuales siguen enviando dinero a sus familiares en Cuba y haciendo transferencias. Gracias, por cierto, a esas remesas permiten que muchos cubanos no se mueran de hambre y puedan acceder a las tiendas preferenciales. Vale, Bueno, Fernando, te voy a cortar aquí porque son 6 minutos. sí, que eran solo 6 minutos, vale. Y ahora turno para la exposición de Jaime. Bueno, pues vamos a hacer otro intento. Bueno, Cuba es un país pobre y además Cuba es una isla. Son las dos únicas verdades que ha dicho y lo que lleva Fernando en su exposición, y en eso estamos de acuerdo. Pero sí, vamos a los datos, vamos a ver y vamos a hablar también, porque claro, el derecho a comer, a educarse y a curarse, hay algunos que lo llaman riqueza espiritual, pero bueno, también hemos perdido la ocasión de hablar de la educación, ha sido esquivado, es una pena, porque estaba en el guión de debate. Yo tuve la oportunidad de vivir allí y de estudiar allí, de hacer una parte de mi tesis doctoral sobre la educación cubana, y por eso me hubiera encantado profundizar más en eso. Vamos a la economía. A diferencia de lo que sucede con democracia, casi nunca se apela al significado etimológico de economía, de ese oikonomos, o sea, de las normas de gestión de la casa y por extensión de la sociedad, porque en el capitalismo hay muy poca economía, lo que hay es mucha crematística, mucho arte del enriquecimiento y no la gestión de bienes para la mejora social. Recordemos las razones que llevaban a Marx a hacer la crítica de la economía política y a partir de la ley del valor, no porque le interesase encontrar un procedimiento técnico para calcular los precios, sino porque buscaba comprender el funcionamiento mismo del sistema capitalista. Y también por los motivos por los que no admitía que se denominase a la economía ciencia social si era incapaz de distinguir a un niño trabajando de una máquina funcionando, de distinguir de trabajar, funcionar, enfermar, estropearse, y si no indagaba en los mecanismos de explotación que se empeñaban en ocultar los economistas, a los que él llamaba espadachines a sueldo del capital. Pues bien, esa ocultación es la misma, además de muchas falsedades, como las que acabamos de oír, es la misma que lleva a algunos analistas, entre comillas, a hablar de la prosperidad de Cuba bajo la colonia, de su riqueza como provincia, hoy no lo ha aumentado tanto, señor Díaz, obviando pequeños detalles como el exterminio de su población originaria, la esclavización y muerte de cientos de miles de personas arrancadas de África, o la pobreza generalizada de la población a merced de grandes hacendados que tal vez no tenía esa riqueza espiritual. Bueno, como también lleva a hablar de bonanza en la época de la neocolonia estadounidense, sabéis, a partir de 1898-99, donde había un analfabetismo del 31%, como hemos dicho, y había alrededor de 600.000 parados, ojo, de 6 millones escasos de habitantes, además de una pobreza y una desigualdad extrema. En 1959, Cuba pasa a ser el desafiante Caimán barbudo, que deja de ser el casino y el burdel del gigante imperial, que era también un burdel productivo, por cómo estaba también prostituida cada hectárea de caña de azúcar y de otros productos. Recordemos que ya nada más producirse ese traspaso de la colonia española a la neocolonia norteamericana, la United Fruit compró 680.000 hectáreas de tierra y ya el 80% de las minas pasaron a ser propiedad estadounidense. Cuando la revolución llega al poder, se retoman los principios de la Constitución de 1940, no del 44 también, como dice el señor Díaz en sus charlas,
y se hace la reforma agraria. Dejémoslo claro, se elimina el latifundio, no la pequeña propiedad. La propiedad superior a 67 hectáreas, ojo, no la propiedad de uso. Además de eso, por supuesto, se nacionalizaron las propiedades estadounidenses, la telefonía, la compañía eléctrica que estaban en sus manos, petroleras como la ESO y la Texaco, la United Fruit, etc. Además, los centrales azucareros, destilerías, industrias químicas, las de construcción, etc. Y además, por supuesto, se declaró pública la función bancaria y se establecieron los procedimientos compensatorios pertinentes. Todas las nacionalizaciones los tuvieron. Os recomiendo también otro librito de Olga Miranda, Bravo, Cuba, Estados Unidos, nacionalizaciones y bloqueo, para hacer frente a todas estas mentiras. De hecho, las compensaciones de la reforma agraria cubana fueron más benévolas de las que encabezó el propio MacArthur en Japón. También se realizó la reforma urbana, se entregó las casas a sus inquilinos, compensando de nuevo a los propietarios, y el 6 de junio del 61 se promulga la ley de nacionalización de la enseñanza, por la que la educación se declara derecho del pueblo. Culmina o arranca así, porque en este momento empezaba lo difícil, la lucha de un pueblo por su libertad y por la justicia, con el matrimonio entre las ideas martianas y las tesis marxistas, demostrando una vez más que la liberación nacional y la emancipación de la opresión burguesa se necesitan, particularmente en un territorio secularmente colonizado. Ya hemos visto la guerra que se desató contra la revolución, y la parte económica, como decíamos, no podía faltar. Los Estados Unidos, aparte de otros muchos mecanismos que han continuado a lo largo de estos 56 años, establecieron un bloqueo económico, financiero y comercial, no un embargo. Hay diferencias jurídicas muy serias entre los dos conceptos, que ha causado unas pérdidas estimadas en aproximadamente 245.000 millones de dólares, según datos desde 2012. Cuando esto se pudo sobrellevar, en parte, lógicamente, por la cooperación con la URSS y otros países, pero cuando esta cayó, lo hicieron también de golpe el 70% del comercio exterior cubano. Y además se inició, y por eso se inició, el llamado periodo especial, con además el endurecimiento de las leyes del bloqueo a través de la ley Torricelli del 92, que por cierto se llama Ley para la Democracia en Cuba. No sé si en España haremos una ley para la democracia en Francia. Y la Helms-Burton del 96. Y a pesar de eso, precisamente por ser una revolución con raíces genuinas en su propia historia de liberación nacional, Cuba no se rindió y no cayó, aunque obviamente tuvo que hacer reformas para captar divisas, permitir empresas mixtas, etc. Vale. Pasamos ahora entonces al turno de réplicas, que recuerdo que en esta vez son de 2 minutos. Vale, va rápido. Bueno, vamos ahora con el tema este de la vulgata castrista, de que la educación, la sanidad, no sé qué. Habría que ir a qué era Cuba en 1959. La mortalidad infantil, Cuba ya era el país que la tenía más baja de toda Hispanoamérica. La más baja de todos, en el año 59. Lo único que han hecho es mantenerla. Ahora, con un truquillo que les ha venido muy bien. Y es que en Cuba tiene, junto al lado de la tasa de mortalidad infantil más baja de América hispana, quiero decir, tiene también la tasa de abortos más alta de América hispana. Altísima, desproporcionadamente alta. Es 4 veces la de España. En España no es que se aborte poco. Entonces, sin entrar ya en juicios morales sobre si el aborto sí o no, el hecho es que existe. Luego da que pensar que en el momento en que hay un embarazo de riesgo, se tira el aborto y eso automáticamente baja la tasa de mortalidad infantil. Aun con todo, sí, bien. En todo caso, los Castro han mantenido lo que ya era una tendencia. La vida en Cuba es dulce, tiene el mejor clima de todo el continente y es normal que la salud de los cubanos sea buena, la tierra de todo. Respecto al número de médicos, no es que es el que más médicos tiene de América. Bien, en el año 59 era el tercer país de la América hispana con más médicos. De hecho, en 1959 Cuba tenía más médicos por habitante que Inglaterra. Es un país, no voy a decir del primer mundo, pero sí del segundo, es lo que llaman un middle income country, de estos de medio ingreso, y que probablemente de no haber mediado esta pesadilla castrista de por medio, hoy sería un país del primer mundo y muy rico. Quizá alguno de nosotros ya estaríamos viviendo ahí, que por cierto tiene un clima espectacular. Respecto a la tasa de alfabetización, en el año 59 Cuba tenía la 4ª más alta de América.
Era un país muy alfabetizado en comparación con el resto de la América hispana, de los países hispanoamericanos. Bien, hoy creo, no sé si es la primera o la segunda después de Argentina, es decir, en eso se han mejorado, pero claro, tiene su explicación. Antes de adoctrinar a la gente tienes que enseñarla a leer y a escribir. Y la educación en Cuba es esencialmente adoctrinamiento ideológico. Es un país donde no existe la escuela concertada ni la escuela privada. El único educador es el Estado. Perdona, Fernando, te voy a cortar aquí, continúas después. Continúo luego. Vamos a ver, bueno, Fernando ha decidido debatir al revés y a la hora de la educación, mal, de nuevo. Y la verdad es que los datos que os comento los da la ONU, los que da Fernando, hay algún pequeño problema para cotejarlo. Vamos a una intervención un poquito de fondo. Vamos a ver, vivimos en un mundo en el que, según la propia ONU, de hecho datos fiables, el 2% de los adultos más ricos posee más del 50% de la riqueza global de los hogares, que las 400 primeras fortunas de los Estados Unidos suman 1.200 billones con B de dólares, es decir, todo lo que los 1.100 millones de personas más pobres gastan en un año. En un mundo con un desarrollo tecnológico enorme, en el que se produce comida para alimentar al doble de la población mundial, pero en el que hay 900 millones de personas que pasan hambre, mientras Cristiano Ronaldo cobra 240.000 euros por un tuit. Y tienen la jeta de decirte que el capitalismo funciona. Bueno, para algunos reductos privilegiados y aún así en una locura de relaciones humanas, por llamarle de alguna manera, patológicas. Bueno, crear el marco socialista, es decir, las condiciones en las que se está, en las que los medios de producción y distribución y otras entidades encargadas de satisfacer las necesidades pasan a ser propiedad común, es decir, recuperar esa normalidad robada, como llama un autor. Es a partir de entonces cuando se puede empezar a transformar en profundidad una sociedad. Pero el socialismo, ojo, no es la solución a los problemas de la humanidad. Es la condición necesaria, no la suficiente, es la precondición. Es decir, puede haber una sociedad socialista, y la ha habido, machista, androcéntrica, productivista, depredadora, o puede haber una que incorpore todas las reivindicaciones legítimas de justicia, igualdad y sostenibilidad. Como y luego veremos, dentro del capital no hay salida posible. La única posibilidad es el abismo inminente dentro de esta dinámica cuasi-autista, esa rueda de ratón por la que se produce para poder producir más, que no solo es genocida, endecida y ecocida, sino que además de criminal es suicida y que nos conduce a la destrucción planetaria y al enfrentamiento permanente entre los pueblos, como estamos viendo. Bueno, yo no sé si el capitalismo funciona o no. A los singapureses les funciona fenomenal. Esa es la cruda realidad, les funciona muy bien, una renta per cápita estupenda, acceso a una cantidad de bienes y servicios muy poderosa. A los españoles nos ha sentado bien el poco capitalismo que nos han permitido, todo hay que decirlo, desde el año 59. Casualmente el plan de estabilización en España coincide con la llegada de este par de desastres al poder en Cuba y no nos ha venido mal. Permitió la consolidación de la clase media potente, de muchos accionistas de muchas empresas, y bueno, y nos permite que estemos, en lugar de tener que estar picando piedra, pues estar aquí discutiendo de lo que pasa en otro país. El socialismo en Cuba lo que ha traído son 52 años de cartilla de racionamiento, que voy a proceder a su lectura porque esta sí me la he apuntado. En Cuba, al mes, todo lo que pueda, para que veáis lo bien que funciona el socialismo. Esto es un hecho. Una vez al mes puedes tener 5 huevos, 2 kilos de arroz, medio litro de aceite, no de oliva, de palma, un cuarto de kilo de café, medio kilo y medio de azúcar blanca, medio kilo de azúcar morena, medio kilo de judías, de frijoles que llaman ahí, un kilo de sal cada 6 meses, una caja de fósforos y medio kilo de pollo. Bien, si alguien sobrevive no ya el mes, 10 días con eso, ya sería meritorio, digno de mención. Es más, yo lo propongo por si algún programador de televisión me oye, esto es para hacer un reality. Si alguien puede vivir con la limosnilla que les da el gobierno cubano a los cubanos mediante la libreta de racionamiento. Es una libreta que además solo se puede canjear en una bodega. En Cuba no hay tiendas privadas, no hay supermercados privados. Allí nada más puede dispensar alimentos el gobierno. Les da también a través de esa libreta 80 gramos diarios de pan, no es gran cosa, pero bueno, 10 toallas íntimas para las mujeres, al mes, por supuesto, se entiende para el periodo, y leche solo para los menores de 7 años. Y para los niños, una persona mayor, no sé que la compre en una tienda especial, no puede comprarlo. Solo se despacha ahí, y bueno, esto cuando lo lees por primera vez dices, pues esto que es una economía de guerra, literalmente, parece el sitio de Leningrado. Los cubanos llevan así 52 años.
3 veces, 4 veces la edad que tenéis vosotros. Esta es una realidad, aquí no hay ni un informe de la ONU, ni un cálculo económico, nada. Es una realidad como un templo. Luego están las TRD, que son las tiendas de recaudación de divisas. Perdona, pero te voy a cortar aquí porque ya han pasado 2 minutos. Bien. Sí que es para hacer un reality todo esto. Bueno, la cartilla es lo que te dan y no lo que puedes tener. Esto es evidente. Pero bueno, vamos a seguir hablando de ese país en el que todo lo que va bien es porque tiene riqueza espiritual y un clima benigno. Vamos a ver. Cuba, además de ser un país socialista, es un país pobre. Efectivamente, esto es de lo que he escuchado lo único verdad. Empobrecido más bien por siglos de colonialismo y de neocolonialismo. Y podemos mencionar que el PIB per cápita cubano es 10 veces inferior al español, teniendo además en cuenta que por causa del bloqueo, $1 o €1 valen en Cuba entre 2,5 y 3 veces menos de lo que valen aquí por el sobrecoste que se les exige para realizar determinadas importaciones, por la ley Torricelli, por la Helms-Burton, por el bloqueo previo. En realidad tendríamos un PIB per cápita 25 veces inferior al de los españolitos, y a pesar de eso se mantienen los indicadores que antes comentábamos. Por cierto, al respecto de los indicadores, claro, también he escuchado a Fernando en otras charlas decir que la FAO dice que hay hambre donde no hay tanta, y que dice que en Cuba se come bien, pero eso es porque la FAO tampoco es demasiado fiable. Bueno, yo la verdad es que los datos que dice él no sé de dónde los saca. Vayamos al índice de desarrollo humano, que, sabéis, incorpora al PIB otros indicadores y lo hacen un poquito más fiable, el de la esperanza de vida al nacer, como indicador del estado de los sistemas de salud y el nivel de alimentación, y el grado de alfabetización y la permanencia en el sistema educativo. Bien, teniendo en cuenta todos los factores del IDH, Cuba está en el puesto 50 de 187 países. Y si tuviéramos en cuenta solamente el PIB, bajaría de golpe 50 puestos hasta situarse en el puesto 103. Hoy tiene una renta per cápita efectivamente alrededor de $5.500. Si sumásemos todo eso que se ha perdido por incidencia del bloqueo, la renta per cápita pasaría automáticamente de 5.500 a 9.700 y se aumentarían del puesto 103 a 77 en ese grupo de desarrollo humano. No sé cómo voy. Vale. Bueno, el índice de desarrollo humano es última ya. El índice de desarrollo humano, que es a lo que se agarran los castristas de todos los tiempos, es una cosa que hace la ONU, que se basa en 3 parámetros. El primero es una cosa que ellos llaman índice de renta, que no es renta per cápita, ahora lo explico qué es. Otra es esperanza de vida y la otra años esperados de educación. Realmente es un índice bastante imperfecto porque mezcla cosas distintas que además tampoco significan nada. Los años esperados de educación, estar muchos años en el colegio o en la universidad no significa que uno esté mejor educado. Vivir muchos años no significa que uno haya vivido mejor. Yo preferiría vivir 50 años libre que 90 en la cárcel. Bien, son digamos unos parámetros estándar que no sirven para mucho. Y luego el índice de renta mide una cesta de bienes y no mide la elección. En la renta per cápita es, si tienes 5, 6, 7.000, 20.000 dólares, puedes gastarlo en lo que a ti te parezca. No que tengas que disponer de esto porque así lo ha decidido el estadístico en cuestión. De ahí que esto del IDH hay que tomarlo siempre con pinzas. Y bueno, aun con todo, Chile en IDH sigue estando por encima, y a Chile no le ha hecho falta una dictadura comunista de 60 años para llegar al número 1, y España está muy por encima en IDH de Cuba y tampoco ha necesitado 60 años de dictadura para eso. Es decir, para haber llegado al puesto número 2 de América en IDH podían haberlo hecho vía, no sé, capitalismo intervenido, socialdemocracia y cosas así. No era necesario hacer este sacrificio tan espantoso y mandar 2 millones de personas al exilio y bueno, y arruinarse como se han arruinado para alcanzar este puesto. Bien, pues entonces última intervención, Javier. Bien, sí, podríamos dar más datos también sobre el IDH, ciertos a poder ser, y comparativos, pero claro, en este cepo en el que siempre estamos discutiendo, claro, a mí me encantaría, estamos en una facultad de Ciencias Políticas, y en lugar de estar contestando a las mentiras recurrentes, que además podemos leer cualquier día en El País, ABC, etcétera, estaría encantado en profundizar en las tesis, en el debate entre Guevara, Carlos Rafael Rodríguez, Blas Roca, etcétera, y profundizar más en algo más de fondo que no en repetir los lugares comunes y en dispersar temas para evitar profundizar. Vamos a ver, respecto a los dólares, que es otra de las cosas que le he escuchado decir por ahí al señor Díaz, que circulan muchos en Cuba,
sigue siendo obvio que no la conoce, podríamos hacer una larguísima lista de esos errores. Efectivamente hay una doble moneda en Cuba, a partir del periodo especial, que genera una serie de desajustes. Fue necesario introducir una divisa, el peso convertible, no el dólar, que coexiste con la moneda nacional y que introduce efectivamente muchos desajustes en la vida cotidiana, pero que permite al Estado captar una serie de divisas, en parte también de las remesas familiares, para seguir manteniendo los programas sociales, esos que parece ser son falsos todos y no cuentan nada. Y para mantener, por supuesto, el comercio exterior. Además de eso, Cuba es el único país en ese rango de índice de desarrollo humano en el que no solo se ha explotado, no solo se ha eliminado, perdón, la explotación del hombre por el hombre, sino que además se ha eliminado la explotación de la naturaleza y de las futuras generaciones. De hecho, es uno de los 10 países del mundo con mejor desempeño medioambiental, de nuevo lo dice la ONU, no alguien por ahí, y es el único país con ese índice que tiene huella ecológica 1. Es decir, Cuba es un país sostenible en el tiempo. Bueno, Cuba probablemente ha eliminado la explotación del hombre por el hombre, pero ha instaurado, Sí. no la ha instaurado, la ha reaprovechado, y ya la idea. O sea, que no había terminado. No, es que ya se han acabado las intervenciones. Esta es la última. Bueno, pues ya está. Ahora, el debate para que puedan decir las cosas que se quedaron sin decir, las cosas que os quedasteis queriendo saber, se abre el turno de preguntas. Yo, buenas. Bueno, creo que habéis debatido poco, la verdad. Habéis hablado un poco de lo vuestro, imagino que viene de antes. Y lo que me falta a mí por saber es que se ha planteado aquí una equidistancia en este debate, liberalismo-comunismo, entiendo, ¿no? Que es con lo que estoy todos de acuerdo. Pero, bueno, yo soy liberal y lo que no entiendo es si el liberalismo puede concebir el comunismo. De hecho, el comunismo me parece una forma... quizás asegurar la felicidad, y si la gente es comunista debería poder ser comunista. Lo que no entiendo del comunismo es porque el comunismo no permite el liberalismo. ¿Por qué no se permite a los cubanos, a los disidentes, aunque quieran tener a una cabra por alcalde o algo así, o que puedan tener una libertad para hacer todo lo que les dé la gana, ¿por qué eso no se permite? ¿Por qué se plantea esa distancia, libertad, un comunismo? Agrupamos varias, como queráis, ¿eh? O de una en una, o... Bueno. Bien, siguiente pregunta, creo que había una por ahí. ¿De una en una? ¿O toca a mí? Te toca a ti. De acuerdo. Mi nombre es Javier, soy estudiante de Periodismo y Humanidades y considero que la base de la democracia, entre otras cosas, es la independencia de los tres poderes tradicionales, que en Cuba, al igual que en España, dista mucho de ser idílicamente democrática. Considerando el poder mediático como el cuarto poder, ¿no les parece un indicativo de la falta de algunas libertades que la Constitución cubana prohíba a los medios de comunicación en manos privadas, o que cualquier periodista en activo tenga que estar afiliado a la Asociación Unión de Periodistas Cubanos, que está en manos del Partido Comunista de Gobierno? Todo esto es lo que denuncia y critica Amnistía Internacional. Ya sé que en España también tenemos unos emporios que son más de desinformación que de información, cosa que yo critico, básicamente porque voy a acabar en ese mundo si no queda más remedio. Pero ¿no les parece un indicativo básico de una falta de libertad absoluta en ese ámbito? Mi pregunta va principalmente dirigida, no sé el nombre. Fernando. Fernando, vale. Mi pregunta va dirigida principalmente a Fernando porque se ha referido reiteradas veces a la completa imposibilidad de la apertura de un negocio en Cuba y yo te estaba informado, al menos he leído, he tenido y siempre he oído hablar de un fenómeno que se llama cuentapropismo y la presencia, y conozco de muchos negocios. Entonces, quiero saber si es que todas mis fuentes de información son erróneas, que es posible, yo como humano hierro, si este fenómeno, si el tener un negocio privado no vale el cuentapropismo como tal, y entonces estamos hablando de otras categorías, y simplemente es que estamos manejando categorizaciones distintas, o exactamente cuál es ¿dónde se sitúa el fenómeno del cuentapropismo en Cuba? El cuentapropismo es la venta informal. Ya está, es decir, es que directamente para que el país... Venta informal, es decir, que es la venta informal, el cubano lo primero que se preocupa cada mañana es de ver si consigue comer ese día. Porque como habéis visto, la libreta de racionamiento no da para más. Entonces, eso ha aparecido todo un mercado paralelo que en una parte lo ha reconocido el gobierno
con la idea de que no se mueran de hambre los propios cubanos, porque gracias al mercado negro, al mercado informal, los cubanos no se mueren por las calles. Con la cantidad de proteínas que les suministra el Estado, morirían, literalmente. Nadie puede vivir con esto que os he leído antes. Entonces eso es el contrapropismo, los paladares famosos que se van por las casas de La Habana y tal. Vamos, no es propiamente negocios. ¿Puedo, ya que ha hecho una contestación tan rápida, puedo contestar también a esta? Sí, después agrupamos Directamente. A ver, no. Una vez más, el contrapropismo está regido también por las leyes cubanas, pagan una serie de impuestos y le recomendaría a Fernando, primero, que se informase más y segundo, que se diera una vuelta por algunos lugares de Latinoamérica donde sí existe por todos en realidad, donde sí existe esa venta informal y esa economía sumergida, o que se diera una vuelta por muchas partes de España donde quiera existir a expuertas. El contrapropismo está perfectamente regulado, incluidos paladares, o sea, es que eso es una broma que entra dentro de esa estrategia polémica que utilizó Marx en el manifiesto, de que dicen que los comunistas vamos a expropiar y a eliminar la propiedad, cuando es el capitalismo el que ha acabado con la propiedad y los medios de subsistencia para el 90% de la población. Es la misma broma. Si os parece, ahora agrupamos las dos preguntas, la de los medios de comunicación y la de la convivencia entre el comunismo y la libertad. ¿Quién empieza? ¿Puedes empezar tú? Yo, por ejemplo. Vamos a ver. Pues te diría que es exactamente al contrario. Podríamos repasar la lista. Es el liberalismo, es el capitalismo lo que no soporta el ejemplo. Espera. Vamos a ver, antes he hablado del golpe de Estado en el 61 y de todas las agresiones contra Cuba, pero podríamos hablar de muchísimas más, de todas las demás, en realidad, porque no hay ninguna excepción. Y eso no se produce solamente cuando hay un nuevo sistema socialista o en un país como Venezuela que se dice, bueno, es que tiene mucho petróleo, será por la riqueza energética. No es así. Es simplemente, eso se ha dado en casos en los que simplemente había un intento de nacionalizar algunos bienes, o sea, por regímenes nacionalistas, sobre todo en su patio trasero, pero en todo el mundo, o que implementaban algunas medidas que dañaban los intereses económicos, en este caso, del principal imperio, pero podríamos hablar de Europa. Esos golpes, acá, aquí, conocemos, ¿qué es el que fundamentalmente conocemos? Pues algo de Chile, de Pinochet, un poquito de Videla, pero podríamos hacer la lista con Gaitán en el 48, Guatemala en el 54, podríamos hablar de El Salvador, podríamos hablar de la invasión a la República Dominicana en el 65, de la invasión a la isla de Granada, en la que al parecer un reverendo de la teología de la liberación en una isla minúscula era una amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos, etcétera, 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 o el golpe contra Aristide en el 90, etcétera. Es que no hay ni una sola excepción. Y eso es lo que auspicia el capitalismo. Ahora tal vez me vas a decir que eso no es lo mismo que el liberalismo, pero es que el liberalismo es un gran cuento que solo se sostiene a base de muchísima propaganda. Al principio decíamos que el mito del Estado de Derecho conviene desmontarlo porque ese, digamos que todavía más o menos está en pie, el Estado de Derecho, hasta que las izquierdas tratan de llevar a cabo otras políticas, incluso a través de elecciones según el sistema burgués, y en ese momento comienza la agresión. Si lo haces de otra manera ya, ni te cuento. Y respecto a la libertad de prensa, yo de verdad te invitaría a que conocieses de primera mano todos los medios de expresión que hay en la isla, que no solo es en Granma, el Juventud Rebelde, etcétera, ¿no? Los periódicos locales, las revistas de expresión, como decía antes, Temas, es una de las revistas de pensamiento crítico más críticas que yo conozco. Y te recomendaría también que mirases los indicadores de los que se autodenominan periodistas libres, como Giovanni y compañía, de los reales periodistas y blogueros cubanos, que los hay muchos, y que además son muy críticos, pero con otras críticas, no con la cantinera del ABC de aquí, sino, o de Prisa, me da igual, y que comparases también con los datos y con las indicaciones de los asesinatos a periodistas en otros países, o de la censura aquí, que ya, por supuesto, como decía, se ha reconocido, ¿no? Y que
que obviamente tampoco te fiases de gente como Reporteros Sin Fronteras que... ¿Tiene posición el hecho de que tenga que estar vinculado a una asociación de periodistas que está bajo el gobierno, bajo el poder? Sí, pero es que eso no es así, no es obligatorio estar vinculado, no es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. Tú puedes ser bloguero, puedes informar, puedes hacer lo que sea. Periodistas como están en activo, Amnistía Internacional denuncia que tengan que estar bajo ese dominio, de estar apuntados en una asociación que está bajo el gobierno. No es un dominio. Vamos a ver. ¿Tú consideras, perdón un segundo, ¿tú consideras que la educación pública debe ser un derecho? Yo sí, hay gente que no, ¿eh? Está en su derecho de considerarlo así, yo creo que sí. Por ser pública, la educación resulta que es una cosa dogmática, controlada por un Estado. En el momento que yo considero que el poder de la prensa no quiero que esté vinculado en lo más mínimo a un poder como es el ejecutivo, por poner un ejemplo. Ya, pero es que esa vinculación... Y para mí eso viola lo que es la separación de poderes. Esa vinculación al poder ejecutivo sería menor si la prensa fuera precisamente... o sea, sería una prensa más libre si hubiera una prensa pública. Y eso es otro dogma sobre el que no se nos permite pensar, en lugar de que fuera gran emporio empresarial. Es libre, pero también una privada, ¿no? Es que la pública es más fiable. La respuesta de Fernando. Bueno, en España tenemos prensa estatal que no publica porque público es tan público es el mundo o el país como Radio Nacional de España, es decir, son servicios públicos, cualquiera puede escucharlo y verlo. No, a nadie le pagando el precio del periódico, bueno, la radio es un momento gratis, pero son públicos. Eso de identificar público con estatal es un error de concepto fundamental. Bien, en España conviven ambos, prensa estatal o medios de comunicación estatales y privados, y bueno, no sé, ya sabéis a quién sirven los medios de comunicación estatales, al gobierno que los paga. En el caso de las autonomías controladas por el PP, pues el PP. En el caso de las autonomías controladas por el PSOE, el PSOE. Es decir, nadie muerde la mano que le da de comer. La prensa estatal en sí es una aberración. Una aberración. Yo soy periodista y llevo dedicado a esto desde hace muchos años. El hecho mismo de que el Estado, el político, informe, en sí es una aberración. Nos parecería de recibo que hubiera periódicos de papel que fuesen estatales, que el editor fuese el Ministerio del Interior. ¿En serio? ¿Os parecería normal? Y no solo pasa con Televisión Española o con Telemadrid. Es propaganda, deriva inevitablemente en propaganda y en cubrir todas las... por decirlo de alguna manera, la prensa estatal lo que deriva siempre es en la prensa del político, del tío que manda. En el caso del castrismo, porque llevan los mismos 60 años. Entonces, bueno, pues... Y han prohibido, de hecho, las contrapesos que suele ser la prensa privada, que es muy diversa. En España tenemos periódicos de prácticamente o que tienen todas las líneas editoriales. A fin de cuentas, la prensa no es una derivación del Parlamento. Tú y yo nos podemos montar un periódico y tener una línea editorial que puede ser muy abierta, muy cerrada, medio pensionista, leninista, lo que nos dé la gana y nadie nos puede decir nada. Pues yo soy un partidario firme de la sociedad civil, es decir, de los medios de comunicación privados, como soy partidario de los restaurantes privados y de que la sociedad civil sea dueña de sí misma, ¿no? Y no en la política y el gobierno. Bien, bueno, yo voy a intentar hacer una pregunta, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos, y yo creo que ya que estamos en una universidad, yo apuesto por el conocimiento, por lo menos un poquito sistematizado y riguroso. O sea, el tema de las bromas y chascarrillos, que voy a enumerar a continuación, o sea, me parecen de mal gusto. O sea, yo sí que he estado en Cuba y estuve 21 días y no en el hotel, como la mayoría de la gente que viaja a Cuba y que luego pues, es politóloga, es economista y puede opinar de todo, ¿no? Yo sí que he viajado, he estado 21 días y he estado viviendo con ellos y algunas noches comiendo peor que ellos, porque tiene una dieta buenísima, eso sí, arroz y pollo y frijoles, o sea que ya quisiéramos aquí tener una dieta tan buena, en ese sentido, nos parecerá poquito, pero bueno. En fin, por ahí no van los tiros. Lo primero de todo, cartilla de almacenamiento, no, mentira, es cartilla de comida mínima, lo utiliza la mitad de las personas, la mitad. Y eso te lo digo yo porque, bueno, porque he estado preguntando a la gente y no eran todos del partido, de hecho solo conocimos a una o dos personas. Vivimos en casas personas, viajamos con los cubanos en camiones viejos y estuvimos conviviendo con ellos. Es como bien digo, no es cartilla de almacenamiento, tú no vas ahí y dicen tienes esto y no puedes comprar más porque eres pobre y tienes que morir pobre, ¿no? Pues yo qué sé, también. Vas ahí, te lo dan gratis, por el mero hecho de ser y tener el derecho de alimentarse. Y a partir de ahí puedes comprar lo que quieras. Siempre, bueno, pues lo que quieras. O sea, que no es racionamiento, es una cesta de alimentos. Cesta de alimentos que se ha dado aquí en España, ¿sabes? Bueno, aquí en España, perdona, es una cantidad de alimentos.
En cuanto a libertad de expresión, o sea, una mentira enorme. Algunos, pues viendo que éramos turistas, pues claro, pues hacer lo típico, lo de hablar despacito, hablar bajito, decir, no, es que los cascos, y decir, no, te preguntamos de verdad. Y entonces ahí es cuando se veía la verdadera crítica de cada una de las personas de los cubanos. Unas críticas pues feroces, ¿no? Diciendo, criticando que son un régimen, bueno, que los mandatarios son cabezas visibles que siempre son más viejas y proponiendo cosas más lógicas, ¿no? Y otros gritando en mitad de un bus enorme con soldados del ejército, sargento, era sargento, no me acuerdo, dos riéndose de un tío que estaba gritando con una gorra de los USA que Castro era una mierda, que era un maricón. No, perdón, Fidel Castro no era maricón porque era un hombre, pero era maricón Raúl Castro porque su hija pues, defendía derechos de los LGTBI, ¿no? Gritando en mitad de un bus y nadie vino a prenderlo, nadie vino a por él, y eso 1, 2, 3 y 10 veces, ningún contraejemplo. Sobre el tema de la policía, muchísimas gracias, porque vi el primer día una chavala insultando a una policía corrupta, no sé cuántas, y se dieron la mano, y todo correcto. De hecho, la policía está infinitamente menos armada y está infinitamente más cerca de la sociedad que la policía de aquí. La policía de aquí son unos robocops, a los que no podemos hablarle y no puedo decir nada, y eso lo sabemos muchos que nos hemos llevado buenas palizas. Insisto, la policía cercana, que saluda y que no tiene, en muchísimos casos, armas de fuego, como puede ser. Y por último, y esto ya es algo que os puedo tocar más en la patata, de la cuestión de la propiedad privada. Yo no he visto propiedad privada, que es la que defendemos los liberales, que es la cercana, la que se puede crear desde nada, con muy poquita, con una regulación mínima y que permita de verdad un enriquecimiento personal como el que cualquier persona puede montarse una tienda y esto lo vimos. O sea, es que no es... Con regulaciones, taxis, de hecho los taxistas son los que mejor viven de la isla, eso sí que hay que decirlo, porque justamente se saltan un poquito la regulación, que sí que existe regulación del metropolitismo, como comentaba el compañero, está contemplada por la ley, porque he visto cantidad de situaciones de regulación, bueno, en fin. Eso que existe justamente la propiedad liberal, o la propiedad personal y privada pequeña, que no, de medios de producción no está claro, porque hay que diferenciarla. Sí existe esta propiedad privada personal, que son las que supone que defendéis. Yo desde luego, os agradecería que piséis la isla y que vivierais como ellos, nada de hotel y esas cosillas, sino que vivierais como ellos, ¿vale? Y la pregunta, perdón, ya que estamos aquí todos soltando un poco de discurso, bueno, con los últimos pasos que ha habido, yo creo que ha cambiado un poquito las estrategias diplomáticas de ambos países, ¿no? El acercamiento y demás. ¿Cuál creéis que son, sin siendo un poquito riguroso y sin sacar la bola de cristal, cuáles son los siguientes pasos en la diplomacia de Estados Unidos-Cuba? Pues los siguientes pasos supongo que será el reconocimiento bilateral y el restablecimiento de relaciones diplomáticas que llevan, bueno, cortadas desde principios de los 60. Empezará a fluir dinero a Cuba, es decir, empezará a entrar capital a Manta, y el que venga después de Castro, bueno, pues podrá montarse una especie de Vietnam o de China y dejar a los cubanos enriquecerse. Es la única manera en la que el Partido Comunista se puede salvar. Es decir, mantener el comunismo político, pero alejando a la pobreza, es decir, seguir los modelos asiáticos. Yo personalmente creo que es hacia donde van. Me parece una locura porque, al igual que China, si bien se ha enriquecido, los chinos siguen sometidos a una dictadura espantosa. Pues bien, si ese es el sino de los cubanos, indudablemente será mejor que lo de ahora, por lo menos podrán salir, igual que pueden salir los chinos, cosa que no podían hacer en tiempos de Mao. Pero vamos, lo suyo es que los cubanos deberían ser ambiciosos, aspirar a ser como Suiza, que es a lo que deberíamos aspirar todos los ciudadanos del mundo, ¿no? A ser un país próspero, libre, rico, orgulloso de sí mismo. Bien, eso sería lo suyo y es a lo que apuesta cierta parte de la oposición, o casi toda la oposición que está fuera, desde luego. Yo conozco personalmente a Carlos Alberto Montaner y es a lo que él quiere, que Cuba pase a ser un país occidental más y vuelva por su curso histórico, que lo fue. ¿Respuesta de Javier? Insisto, que lo fue. Claro, llamar prosperidad a la Cuba anterior es la trampa a la que antes aludía, en la que unos pocos hacendados y unas cuantas empresas se repartían a dentelladas la riqueza de los cubanos, mientras vivían en el analfabetismo y la pobreza la inmensa mayoría. En realidad eso tiene que ver con la famosa libreta a la que ha aludido antes, y también el compañero la pregunta, porque en realidad eso lo que hace es repartir lo poco que hay de inicio. Claro, hay países en los que se entiende que si el país es pobre, lo que hay que hacer es repartir la pobreza, no crear una pequeña élite en la que haya un 5% de riquísimos
y una inmensa cantidad de gente que se muera literalmente de hambre. En Cuba, efectivamente, se busca que nadie muera de hambre y además resulta que lo consigue. Bueno, claro, para quien concibe que riqueza es el número de aparatos electrónicos, bueno, esto nos llevaría a un debate bastante largo. Antes comentaba que la huella ecológica de Cuba es 1, la del Estado español es 3,5 y la de los Estados Unidos está por encima de 5. La de Suiza no la conozco, pero bueno, por ahí podría andar. La de los países nórdicos, tan evolucionados ellos, está por encima de 4 también. 4 planetas y pico para que todo el mundo pudiera tener el nivel de consumo, que no de vida, que no es lo mismo, que tienen en algunas partes. Resulta que también me parece importante no hablar a partir de tanto de experiencias personales, aunque pueden ser muy ricos, algunos ni las tienen y hablan ni a partir de experiencias personales ni a partir de datos, pero yo creo realmente que hay que estudiar la historia de Cuba a partir a partir de algo realmente fiable y conocer en profundidad su sistema político y no la poca desinformación que tenemos aquí, que por cierto los cubanos tienen mucha más información de lo que ocurre fuera que fuera de lo que ocurre en Cuba. Y por eso es el ejemplo para 4/5 partes del planeta. Pero bueno, al respecto de la pregunta y acabo, esto es, como antes decíamos, y los cubanos lo tienen clarísimo, un cambio de estrategia, no un cambio de objetivos. Aparte de que haya presión por las propias empresas, por algunas empresas norteamericanas que querían comerciar con Cuba y que efectivamente hay una oportunidad de negocio, sector del turismo o incluso sector agrícola, aparte de eso, efectivamente es otra manera de tratar de tumbar a la revolución cubana por otros medios porque así no han podido. Ellos creen que ahora la fruta madura, ha habido 11 presidentes norteamericanos pensando que ya está madura la fruta, pero parece que no, que le cuesta, y ellos creen que ahora es el momento de cambiar de estrategia. No nos engañemos. Sí que se han relajado ciertas restricciones, veremos también por qué. Va a haber efectivamente una posible futura entrada de turismo, todavía no es legal, todavía no se ha levantado el bloqueo, esto es falso, es así, el bloqueo sigue en vigor. Y bueno, nada más al respecto de esto, si no luego comento otras cosas. Vamos a reagrupar así un poco las últimas preguntas. Sí, bueno, cuando se ha hablado del bloque económico, ya de entrada no tiene sentido seguir hablando de libertad en Cuba porque el propio sistema económico ya no reconoce la libertad y arrebata, yo creo que es lo que más íntimo del ser humano, que es el fruto de su trabajo, o sea, eso para empezar. Luego, esos argumentos que se han repetido continuamente de nunca has estado en Cuba, es que si tenemos que estar en cada sitio del que hablamos con un poco de rigor, me parece absurdo. Y luego, sobre todo cuando tú has desprestigiado sistemáticamente todos los argumentos, todas las historias que han contado los que han estado allí, los expatriados, las tuyas sí que son ciertas porque has estado allí, o las del compañero, pero los que han tenido que huir de Cuba no son ciertas también. O lo de los medios de desinformación masiva, es que me parece que es una falta de respeto. O sea, que ya sé que esta ideología del fantasma que tienen los comunistas, que siempre hay algo detrás, pero es que me parece que es una falta de respeto ya empezar por ahí, decir medios de desinformación masiva. Los rigurosos son los folletos comunistas que repartís aquí o los medios públicos. Y luego toda la retahíla de datos que he soltado de hay educación pública, hay sanidad pública, hay tantos médicos, y es que me da igual, es que lo siento. Es que el hecho de que haya tantos médicos no implica que yo siga siendo un esclavo de un sistema, es que me parece absurdo. O sea, el hecho de que tú tengas garantizada una existencia material, que no creo que sea así tampoco, no implica que tú seas libre, y de lo que estamos hablando aquí es de la libertad, y tú no eres libre. O sea, eso de la esclavitud tranquila, ¿no? Pues es que lo siento, me niego a eso. Y dices, es que hay tantos médicos, pues bueno, ¿y qué? Pero esos son más democráticos, son más libres, porque pueden comer un bol de arroz al mes. Pues lo siento, es que yo no me lo trago, es que no me lo trago. Y luego el enemigo externo, eso que también es muy comunista, de no avanzamos, no prosperamos porque hay alguien ahí. Desde los 60 nos llevan acosando. O sea, eso sí que es un poco de rigor, y yo, me parece que toda tu intervención se ha basado, decías que no, pero es que era una falta de rigor total. Y eso, no prosperamos porque hay un enemigo que nos quiere hacer daño y porque nos está continuamente asediando. O sea, y luego, bueno, y ya luego, para lo último, lo que has dicho de que el capitalismo es asesino, es que de verdad, es que son cosas que me parece que en pleno siglo XXI no se pueden decir todavía. Es que no se pueden decir. En realidad en muchos sitios no. Perdón, había otra pregunta por allí. Pero sin mentir, Yo me gustaría preguntar una cosa, como la nueva izquierda se convirtió y se dio por la defensa de las minorías, los homosexuales, las lesbianas, tal. ¿Qué opinas de la UMAD, de los campos de educación para los gays y las lesbianas?
y la concepción que tenían del gran Che Guevara que decía el trabajo los hará hombres. Esa es la primera pregunta. Y después la segunda pregunta, me gustaría... Fernando, me gustaría preguntarla. ¿Qué papel ha jugado y crees que puede jugar la Iglesia Católica? Porque yo personalmente soy católico y me ha dado vergüenza a Papa Francisco, que ha ido a ponerle la corona a los Castro, que no se ha reunido con las damas de blanco, y se veía como la policía, esa tan libre, que comentaba su compañero, las paraba para que no fuera a la misa. Eso es mentira. No, un artículo no, de la semana pasada decía que el Papa Francisco él mismo se negó a reunirse con la disidencia cubana. Pero él mismo dijo que no quería. Él mismo dijo, no la policía. Él dijo que no quería reunirse con ellos. Pero para ir a la misa no les prohibió ir. A la misa es libre. Y se ve como la policía paraba a las damas de blanco. Bueno, eso, que sí, el Papa no sé, ya es verdad, pero para ir a misa no tiene que dar el consentimiento el Papa, la policía lo paraba para que no fuera. O sea, eso es verdad. Pasamos a la última pregunta, que también hay dos preguntas. La mía es breve y sin meeting, es solo para Fernando. ¿Qué considera usted que es el equilibrio global después de la Segunda Guerra Mundial? Porque es muy contradictorio, no le conozco, que ensalte los valores de Gibraltar y de Liechtenstein como naciones propias, cuando en realidad en los últimos 50 años lo que se pretende en este bloque en el que vivimos todos y estamos bien es ser Eurasia a través de Estados Unidos y de Israel. Solo yo creo. Y ahora, la última. Bueno, básicamente es una pregunta para, no sé cómo se llama siquiera, pero sí, ¿se cree realmente lo que ha venido a contarnos y sus chistes? Porque, no sé, es que no se siente mal consigo mismo. ¿Y yo? Sí, es que no has dicho ningún argumento con rigor, ni un solo dato. ¿Pero qué te molesta? ¿El rigor o los chistes? Los chistes están bien, es bueno reírse. No, es algo, si su conciencia está tranquila, porque... Vale, entonces tenemos las 4 preguntas. ¿Empiezo? A ver, voy a tratar de ir ordenadamente. En primer lugar, has tratado de contestar exactamente a lo contrario que acaba de decir. Que no debemos fiarnos de impresiones personales, sino de estudios y datos. Tú cuando Fernando ha dicho algunos datos has dicho, ¿cómo se nota que han estado ahí? Lo has dicho varias veces, además, sí, repetidamente. Porque no, bueno, te lo digo, que no es que me haya yo ahora. Precisamente he dicho lo contrario. Y además, cuando he apelado a eso, es que hay cosas que son falsas de las que ha dicho, que solamente por haber estado, aunque no hubieras estudiado nada más, sabrías que son falsas. A eso me refería en concreto. Pero bueno, respecto a la retahíla de datos, yo lamento profundamente que te den igual los indicadores de salud y de educación. No, pero es que eso es compatible con lo que ha dicho Fernando, que no hay libertad, es que es compatible. Es que tú le llamas libertad a otra cosa. No, entonces espera. Respecto a los medios de desinformación masiva, claro, habiendo escuchado que son servicios públicos el ABC, El País y Vocento, es que creo que no hay nada más que decir. Pero yo te tengo que decir, a mí me educó el mismo sistema que a ti, básicamente. O sea, yo no es que resulta que haya nacido con un gen comunista. Esto es una cuestión de que, y enlazo con la última pregunta u observación. A ver, ya sabéis que Marx utilizaba ideología en dos sentidos. Una, la cosmovisión que todo el mundo tenemos inevitablemente, a partir de la cual interpretamos el mundo, y otra, la falsa conciencia, en el segundo sentido, la falsa conciencia que tienen determinadas élites de poder para mantener una cosmovisión falsa que responde a sus intereses. Bueno, para muestra un botón. Entonces, o muchos botones. Sobre la homosexualidad, opino lo mismo que los cubanos. Exactamente lo mismo que los cubanos. Es decir, ellos han hecho su autocrítica. Ahora mismo, como ha mentado así muy de refilón, hay un centro que se llama CENESEX, que es puntero a nivel de Latinoamérica en términos de derechos de LGTBI. Y en Cuba, para que tengas el dato, otra vez un dato, se despenalizó la homosexualidad en 1979. Es decir, el mismo año en que se despenalizó en España y 2 años antes de que fuera despenalizada en Francia. Venimos de un contexto
en el que esto era así desgraciadamente en buena parte del planeta, por no decir en toda. Por cierto, lo que decía Che era de hombre en sentido de ser humano. Ya sé que la denominación podría ser más precisa, pero en ese momento tampoco estaba muy de moda. No hay, como decía aquel, no hay cadenas más férreas del que se cree libre sin serlo, pero bueno. Al respecto de los datos, de si fiables o si no, mira, yo te diría que los cotejases, pero que los cotejases con la historia. Esto es así. Yo tuve la buena o mala suerte de doctorarme en historia y de hacer parte de mi doctorado en Cuba. Entonces tener que empaparme la historia cubana y no volverme politólogo en cuanto pongo el pie en la isla, como le sucede a la mayoría de la gente que va 7 días con una pulserita balada. Pero resulta que diserta, aquí no ha hecho nunca una observación política, pero diserta sobre si el socialismo funciona o no. Y sobre eso, para no depender de las declaraciones que 4 rojos conspiranoicos nos dedicamos en mantener, lo mejor es ir a las declaraciones de los propios dirigentes, sean norteamericanos, sea de cada cual en su momento. Voy a eso porque estamos en el caso más cercano. Podríamos ir a las declaraciones de los dirigentes genocidas del Estado de Israel. Si es que ellos mismos te dicen esto es un proyecto de colonización por el cual necesitamos, lo dicen ellos. Otra cosa es lo que digan en la televisión, pero ellos mismos en sus documentos lo dicen. Podría leerte documentos muchísimos sobre lo que decían pues, los dirigentes norteamericanos a la hora de hablar de Cuba, de la intervención, los documentos de clase, lo dicen ellos, no hace falta que lo reinterpretemos. Y respecto a las libertades de aquí, pues me callo. Bueno, ya sabes el asunto, de verdad. Un placer debatir contigo. Me alegro que te haya entretenido. Me ha gustado. ¿Qué pasa?